Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy en este pequeño espacio que he tomado para compartir con ustedes información nuevamente. El título que voy a compartir de la información es las leyes Anunnaki. O también dentro de ellos están los rituales, porque rituales tienen que ver con costumbres, ¿ya? Así que vamos a esperar para poder hablar de estos temas, que es amplio, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Saludos para los que van ingresando ya también a la transmisión, dándonos un tiempo para compartir con ustedes información que vamos cada día investigando, ya, dándonos ese espacio, que es importante. Saludos para nuestros amigos, ahí para Karine, Cecilia, también para Orlando, Marcir, para Shuki y todos ellos que van ingresando acá a la transmisión, ya. Compartiendo un poco de información con ustedes, ya que cada uno tiene que buscar su información individual. Hace poco, por ejemplo, compartiendo información con un maestro por allí, me dice, ¿por qué usted me dice maestro? Se siente como, a veces, no como costumbre, muchas veces nos sentimos nada más como pequeños, como seguidores, como ovejas de la manada, ¿cierto? Pero usted es un maestro, le digo, porque cada uno de nosotros tenemos un maestro interior que tiene que evolucionar ese maestro interior, despertar. Porque hay muchos que quieren cambiar el mundo, pero no quieren cambiarse a sí mismos. Y el trabajo es individual de despertar. Por eso usted es su propio maestro individual. Ahora, maestro colectivo es otro trabajo ya. Eso va a depender de usted. A algunos no les gusta también compartir información, quieren quedarse con la información individual. Un, uno es maestro colectivo, otro es maestro individual, ¿ya? Usted es un maestro individual para iniciar. Ahora, los que vamos ya compartiendo, vamos iniciando con ese trabajo masivo de despertar a los que quieran, porque esto es nada más compartir una semilla y cada uno lo va a tomar como una parte de ese camino a su despertar. Así que mientras vamos compartiendo, esperando un poco, hoy voy a hablar sobre las leyes Anunnakis que corresponde también a los rituales, porque hay que tomar en cuenta que ritual es sinónimo de costumbre, ¿ya? Costumbres que nos han instalado en nuestro ser para caminar según esos dogmas, creyendo que es una verdad de un Dios del todo, pero en realidad es un Dios diminuto de estos seres Anunnakis. Y hay que tomar en cuenta que también dentro del gobierno de la pirámide, los draconianos son la cabeza de ese grupo conocido como Anunnaki. Como Anunnaki, ¿ya? ¿Y qué hicieron los Anunnaki que están gobernados por los draconianos? ¿Qué hicieron para subyugar a la raza humana, es decir, a la granja? En este mundo de controversias, guerra, caos, tiempos buenos, tiempos malos, como dice la misma Biblia, su misma palabra del mundo religioso dice, tiempos buenos, tiempos malos, esa es la rueda de Sansara, ¿ya? Donde habla en Eclesiastés. ¿Qué hicieron para mantener ciego, desconectado del tercer ojo? ¿Qué hicieron? Básico, ustedes ya lo saben, pero es bueno recordarlo, ¿ya? Es bueno recordarlo. En el aspecto, por ejemplo, cristianismo, está el ritual del bautismo. Una persona que nace en el cristianismo va a decir, es normal bautizarse, y muchos pastores le ponen la mano en la cabeza del seguidor, del que está yendo a la iglesia. Él no tiene idea de por qué le pone, él dirá, no, es el Espíritu Santo que me va a liberar. Total, te está emitiendo, inyectando energías de egregor para cerrar tu tercer ojo al poner la mano, porque él es un intermediario de los Anunnakis. El pastor, ¿ya? Pone la mano derecha en tu cabeza y de hecho que va a crear milagros, para bien o para mal. Y el milagro está que te ensegueció, te adoctrinó con sus egregor y por lo tanto tú vas a ser un seguidor, parte de esa manada, de la borrega cristiana. Empieza por el mecanismo del arrepentimiento, recibir la sangre de Cristo, el bautismo, ya te ensegueció, te anuló el tercer ojo, ¿ya? Eso hablamos del evangélico y también del catolicismo, hay que tomar en cuenta. Ahora si nos vamos en el judaísmo, está al octavo día, el bebé es anulado su conexión con lo sagrado, con la verdadera luz primigenia, a través de la Brit Milá, a través de ese ritual que ya hemos mostrado en muchos spots también de
de los rabinos, donde con su boca le toman el pene del bebé, el miembro viril del bebé, lo toman y saborean esa sangre, tipo adrenócromo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y se dice que en ese ritual de la Brit Milá, por ejemplo, viene Eliyahu, viene Elías, se sienta a mirar ese ritual del bebé, ¿eh? Porque a Eliyahu lo castigaron supuestamente en el Zohar, menciona como una escena de un sot, de un secreto, menciona que a Eliyahu lo castigaron en el momento de que él habló mala lengua contra el pueblo de Israel, que todo el pueblo de Israel no se hacía la Brit Milá y no cuidaron el pacto, es decir, la circuncisión no cuidaron. Y por lo tanto, desde ese instante, le castigan a Eliyahu. Y tendría que venir en cada Brit Milá, en cada circuncisión de ese bebé al 8º día que lo hace, tiene que venir a sentarse a observar Eliyahu, el espíritu de Eliyahu. Y el espíritu de Eliyahu, recuerdan que es un ser de rigor. El espíritu de Eliyahu, que vendría a ser una especie de entidad del mal. ¿Por qué? Ustedes se dieron cuenta que Eliyahu vino a matar a los profetas Baales, a seres humanos. Vamos a poner ejemplo. En estos tiempos, imagínate que usted diga que su religión cristiana es la verdad absoluta y su libro la Biblia, y viene un mormón. Y a ellos podemos asociarle con la idea que ellos son los Baales, porque piensan diferente, actúan diferente, tienen otras creencias, otro tipo de concepto de un Dios, y por lo tanto, si estuviese en la ley como piensa Eliyahu, lo matarías a ellos. Entonces, a través del tipo de creencias se está llevando a una controversia, un caos, y tú al matarlo físicamente a aquella persona, estás creando el holocausto, el caos para alimentar esa 3D. ¿A quién? Los Anunnakis inyectaron esas creencias, divisiones de religiones. En este caso hemos puesto el ejemplo de un cristiano contra un mormón. El cristiano va y lo mata porque piensa diferente, y llevamos a la escena del mismo Eliyahu. Eliyahu mató a los Baales en aquellos tiempos. Elías, el profeta, que le conoce como profeta, mata, pero todo ese dolor, todo ese caos de guerra, de destrucción, su alimento es de los draconianos. ¿Y quiénes son sus emisarios más cercanos? Los Anunnakis, que crean la controversia, las religiones, los dogmas, todos para llevar de una lucha constante, una batalla. Y eso vendría también a ser la similitud del primer y segundo templo, donde en el judaísmo mataban animales, primer y segundo templo, tal como lo hacen los chamanes y los brujos. Yo conozco muchos chamanes acá en esta parte de Sudamérica, donde llevan sus rituales específicos. Por eso yo pude comparar cómo piensan los rabinos, cómo piensa el pastor, cómo piensa aquellos chamanes. Si le asocias a esa idea, tú vas a encontrar una semejanza. Ellos mataban animales. El chamán de esta parte de los incas mataban animales y los siguen matando. Ellos matan gallos blancos, matan gallos blancos para una fiesta específica. Se visten de blanco, los chamanes también. A veces se visten de negro. Matan gallos negros, gallinas. Matan también aves negras. Matan, hay una que le llaman cuis acá en esta parte de Perú, pero se llama conejía de India a nivel más conocido, ¿cierto? Esa frase, conejillo de India. Matan también para un cierto ritual. Y eso hacían en el primer y segundo templo. Pero, ¿para qué esa sangre? ¿Para qué? ¿Para qué ese caos, ese dolor de ese animal o de esa persona? O en guerras, o muertes de niños, como vemos ahora actualmente en el Medio Oriente. ¿Para qué? Eso crean los Anunnakis. Todo ese dolor viene a ser el sacrificio, el holocausto para alimentar a los draconianos. Y ellos disfrutan de ese festín. Y eso hacían los chamanes y lo siguen haciendo. Entonces, por allí, para comparar nada más, que las religiones están lo mismo que los chamanes. Lo mismo, ¿ya? De un nivel más avanzado, tú ya no haces ningún tipo de ritual, porque tú entiendes que tú eres Dios, tú creas tu propia realidad. Desde ese nivel avanzado. Nivel avanzado es que ya tú conoces la conciencia primigenia, que no hay caos. Caos crearon las diferentes razas nada más por el libre albedrío.
para que se alimenten. Esos dioses menores, o Elohim. Pero el Dios del todo, el Dios de la conciencia primigenia que somos cada uno de nosotros, entendemos que no hay caos. Todo es luz, todo es paz, todo es armonía, todo es abundancia. Y desde ese enfoque empiezas tú a avanzar, visualizando ese evento y actuando también de acuerdo a esa visión. Entonces va a cambiar tu mundo. Por eso dice la frase, muchos quieren cambiar al mundo, pero no quieren cambiarse a sí mismos. Empieza por ti a cambiar. Por eso digo que tú eres maestro, maestro individual. Muchos se sienten, he visto personas que se sienten, no, que yo no soy maestro, me dicen. Sí, usted es maestro. Te han hecho creer que no eres maestro. Te han hecho creer para que te adoctrinen fácilmente y seas parte de la manada, de la oveja. Entonces tú al decir, no, yo soy maestro, siempre soy alumno, entonces dependo siempre de alguien. Es importante ser interdependiente, pero no dependiente. Y los religiosos son dependientes. Dependen al 100% de su religión, de su librito. Si no está en su librito, no es verdad. ¿Se da cuenta? Entonces ahí hay una idea de... El plan de acción es de mantenerte subyugado y decir, tú eres siempre alumno, Señor. Y no eres maestro. Soy maestro de mí mismo. Ahora yo comparto de mis vivencias, todos mis cambios que voy llevando y llevándole a la acción. Y eso es usted, ¿ya? Un maestro individual. Ahora hay maestros más avanzados que son colectivamente, ¿ya? Es otro camino, pero es un avance de cada uno en su potencial. Ya hemos hablado, por ejemplo, de las leyes o también de los dogmas rituales. Por ejemplo, hace poco conversando con una cristiana, hace meses ya había conversado con una persona que es cristiana y le hablo de la palabra ritual. Y como ella siempre la asocia la palabra ritual con satanismo, no me hables de la palabra ritual, me dice la cristiana, ¿ya? Era bien cristiana, vestía de falda larga, así con su vestimenta, tipo los evangélicos, pero esos así bien anclados en la religión. No me acuerdo cómo se llaman, pentecostal creo que se llaman, claro, pentecostal se llaman ellos. Entonces yo le hablo de la palabra ritual y ella como no la asocia a la que significa costumbre, para ella lo asocia a un satanismo. Yo le digo, bueno, ritual se relaciona a una costumbre y usted también practica el ritual, porque ritual es una costumbre, el bautismo es un ritual, no lo asociaba a ella. Entonces por eso que sigamos entendiendo también de diferentes sinónimos para interconectar todas esas ideas y no nos quedamos anclados. Ese es el trabajo. Entonces, ya tenemos el bautismo en el área cristiana como ejemplo, la Brit Milá. Ese es un ejemplo nada más. Ya sabemos que todo tiene que ver los rituales de cada mes que también está instalado en el cristianismo y en el judaísmo, ¿ya? Ahora, quería hablar un poco sobre Adán. Ya sabemos que en el Zohar menciona, por ejemplo, que Adán... Sí, quería saludar antes para iniciar con esta parte a todos los amigos que van ingresando. Un saludo muy especial para Ignacio Jordá, para Han Wai. Gracias por la insignia de donador. Muchas gracias para todos ustedes. Excelente día y gracias por querer por también estar con su tiempo acá, que su tiempo es importante, pero se me surgió la idea de querer compartir como ocasionalmente lo hago, ¿ya? Compartir mi tiempo con ustedes y desde lo que hoy voy investigando. Vamos a hablar un poco sobre estas leyes que ya mencioné de las Anunnakis, ya leyes Anunnakis o rituales, costumbres, que a través de la ley que te instalaron tú lo llevas a plasmar en un ritual. Ya hablamos que el cristianismo tiene que ver con el bautismo. Es para enceguecerte tu visión del todo, para que quedes ciego y adoctrinado. Y por eso imagínate una iglesia, está 200, 500 personas ahí cantando, alabando, dando su sacrificio a los draconianos. Y ellos no tienen idea, están ciegos, para ellos no tienen capacidad de cuestionar, porque ya están enceguecidos con ese ritual. Y eso se aplica a todas las religiones y diversas filosofías. Por eso es importante estudiar individualmente y empezar uno mismo a investigar. Vamos a hablar un poco sobre Adán. Desde la postura, por ejemplo, del Sidur y de los libros de los
pleiadianos que estaba investigando, porque yo tengo un libro de los pleiadianos muy bueno, ya que también quiero compartirlo con ustedes, que es claro cómo se conforma el sistema de todas las razas ahí en ese libro, ¿ya? Libro de los pleiadianos. Nos menciona que Adán era hermafrodita. Adán. Estamos hablando de los 12.000 años atrás, 15.000 años atrás, tiempo después del diluvio. Y antes del diluvio, bueno, antes del diluvio estaban, por ejemplo, los de Sodoma y Gomorra, vemos, pero que ellos eran parte de los sumerios, ¿ya? Parte de los sumerios. Así que listos con cualquier pregunta, voy a estar respondiendo allí. Quería hablar, por ejemplo, que en el Zohar menciona para los amigos cabalistas, amigos que estudian la parte de la Kabbalah, y ya hemos visto que Adán era hermafrodita. Adán tenía los dos sexos instalados en su mismo ser. Y sabemos que Adán en aquellos tiempos, 12.000, 13.000 años atrás, antes del diluvio, en el tiempo de Lilith, 12.000, 13.000 años atrás, antes del diluvio, era hermafrodita, es decir, antes que surja Lilith, estaban sus dos sexos instalados en un solo ser. Y era un gigante. Se dice que Adán tenía 12, 13 metros de altura como mínimo, y había de varios tipos de Adán, porque Adán no era un solo hombre. Recuerda que Adán significa Adama, la tierra, que está compuesto de la tierra. ¿Ya? Había varios seres que eran Adán, ellos habían creado. Enki lo había creado, Enki, el Anunnaki. Pero el plan de acción era que esos seres sean libres, ¿ya? Que esos seres sean libres, que no estén adoctrinados. Pero ¿qué pasó? Como Enlil y Anu querían mano de obra para trabajar, ¿qué hicieron? Le sacaron una parte, genéticamente me refiero, no como nos dicen en la Biblia, que le sacó una parte de la carne de Adán, una parte de su costado. Ese es nada más, podríamos decir, una metáfora, ¿ya? Genéticamente él sacó una parte de sus células, de sus genes, asociado a otros animales, a los Anunnakis, porque cuando hablamos de reptilianos están ya razas adámicas y los Anunnakis, y por eso se llama reptiliano, porque hay una mezcla ya, hay una mezcla Anunnaki. Entonces crean a su mujer. Anu le crea a su mujer en compañía de su mujer y media hermana, Ninhursag, que era su media hermana, ¿ya? Que también era una Anunnaki. Los dos eran maestros en la genética, Anu y Ninhursag. Lo que estaba estudiando en un libro pleiadiano muy bueno, ¿ya? Entonces ellos crean a Adán y Eva, y desde allí empiezan a copular esta raza y empiezan a aumentar muchos hijos. Y se dice que en aquellos tiempos, por ejemplo, la parte sexual al momento de copular, el placer era 5 veces más en el clímax que ahora. Por eso les llamaba la atención tanto copular allí, copular todos los Adán, y en ese tiempo todavía no estaba Eva, estaba Lilith y toda su generación de mujeres que habían sido creadas genéticamente. Empezaron a copular y tuvieron miles de hijos, miles. Pero el plan de acción era para llevarles al trabajo, mano de obra nada más. ¿Se entiende, cierto? Entonces, ya sabemos, también los amigos del Zohar, que Adán, como no tenía hembra, era hermafrodita. No tenía el miembro viril, no necesitaba. Pero después, por el plan de acción que ellos querían mano de obra, crearon a la hembra para que empiecen a aumentar. Y era 5 veces más el éxtasis sexual. Por eso ellos copulaban constantemente. Eso está en el libro Lemuriano, Atlante, también en los pleiadianos que les menciono, ¿ya? Empezaban a tener muchos mano de obra. Entonces, cuando empezaron a aumentar la humanidad, a la raza de Lilith, empezaron a aumentar, empezaron a perder el control los Anunnakis. Anu y Enlil, al ver que eran muchos seres, estaban perdiendo el control, ¿qué hacen? Claro, ahí está, saludos para Miguel, así es, Adapa o Adamo. Claro, eso tiene que ver con esa misma historia, que son los mismos Adán, pero que he creado de la tierra, ¿cierto? Entonces, al ver que están aumentando mucho las razas, querían pasar al descontrol,
porque recuerda que estos seres tenían una mentalidad muy avanzada en la raza de Lilith, con el primer Adán, antes del diluvio me refiero, antes del diluvio, 12.000, 13.000 años atrás. Ellos tenían la telepatía, una capacidad de comunicarse sin verbalizar nada, absolutamente nada, con el pensamiento, nada más sabían qué está pensando el otro, y así todos se interconectaban con esa capacidad de comunicarse. Entonces, por lo tanto, ya sabía qué está pensando el otro, no lo podías engañar. Y eso sucedía, ellos sabían ya cómo pensaban los Anunnakis, que querían someterle como la granja. Ellos tenían, ya lo visualizaban a los Anunnakis, a sus jefes, qué querían hacerlo ellos. Entonces, por lo tanto, ellos querían sublevarse. Y eso ya lo habían percibido los guardianes de los Anunnakis, que eran como sus capataces que los dirigían a trabajar. Y estaban perdiendo el control. Entonces, ¿qué hacen? Al suceder eso, ellos imponen leyes. Anu y Enlil dijeron, vamos a imponer unas leyes, a crear una ley de adorar a un dios. En este caso, a los Anunnakis, a Anu y Enlil. A Enlil para que lo llamen el dios de los ejércitos. Él iba a ser el dios y él creó milagros, tecnológicamente creaba milagros. Por ejemplo, traían naves espaciales, porque ellos tenían, recuerden que anteriormente yo había mencionado que en el diluvio le salvaron a Noé, no era con un arca de madera, sino que era con un hidroavión. Imagínate qué tecnología tenían ellos en aquellos tiempos. Ya tenían esa tecnología, entonces ellos traían esos tipos de tecnología y lo veían como un dios. Imagínate que tú tienes una granja de aves. Esas aves, ¿cómo te verán a ti? Que tú les provees todo. Van a decir, este es mi dios. Las aves, desde su inconsciente, esos animales, esas aves. Es igual, el humano que estaba recién despertando, lo veías a los Anunnakis con una tecnología muy avanzada que lo proveían los draconianos. Decían, son nuestros dioses, tenían que empezar a adorar, y por eso le pidieron sacrificios de sangre. A través de ese sacrificio, recuerden que tenían su hijo. Por ejemplo, Enlil tenía un hijo, no me acuerdo exactamente su nombre, pero tenía un hijo que él dice, al entregar esa ley asociado con los Anunnakis, esa ley de sacrificios, cuando empezaban a las guerras, a las muertes, y por ejemplo a matar un animal, ellos percibían esa energía, y era un placebo para ellos esa energía. Era como cuando una persona en la actualidad de repente toma un alcohol o toma una droga, se empieza a energizar. Similar, dice, sucedía cuando había un ritual de sangre. Mataba a un animal, mataban a ciertas personas para un sacrificio. Es igual. Entonces eso vendría a ser la energía del adrenocromo. ¿Ya? La energía. Al pasar eso, por eso se crearon las leyes de los rituales de sangre, de muerte, para adorar a ese Dios. Por eso decían, mira, si ustedes me fallan, han pecado contra Anu, contra Enlil, el dios de los ejércitos, ¿qué van a hacer? Para perdonarles van a crear un sacrificio. Por eso le dijeron a Abraham en la Biblia le dijeron, mata a Isaac. Y al no matar a Isaac religiosamente, hay libros que dicen que lo mató a Isaac. Y hay libros que son de historia, que no tiene que ver nada con religión, dice que lo mataron a Isaac, ¿ya? Lo mataron. Otros que dicen que solamente mató una oveja. Pero al matar, sea oveja, sea un humano, etc., ya hay una sangre, una energía de caos, y que por lo tanto empieza a alimentar a los Anunnakis y a los draconianos. Después, ya vemos cuando no hubo control, había como el 70% aproximadamente de toda la raza humana seguía creyendo en dioses, se habían insertado y les habían programado con esa idea de los dioses, de servir a los dioses. Pero había un 30% que no creía en ningún dios, porque por otro lado, Enki, el que quería liberarlos, les estaba llevando una idea que no crean en ningún dios, y por eso le hicieron la persecución. Y ahora, para salirme un poquito de este tema, para los amigos cabalistas, para que asocien la idea, o para los amigos que estudian el judaísmo, para que asocien la idea de los sumerios,
para que tengan una conexión, ¿ya? Enki, por ejemplo, fue el salvador de los israelitas, por si no lo habían asociado ustedes a esa idea. Enki fue el salvador de los israelitas. Vemos en el evento de la entrega de la Torá, en la fiesta de Shavuot, ¿cierto? Se entrega la Torá dentro de la idea de la Biblia. Moisés sube 3 veces al monte Sinaí. Pero en una de los ascensos, el pueblo de Israel, ¿qué hace? Empieza a adorar al becerro de oro. El becerro de oro ya sabemos que no es literal un becerro que lo están adorando, sino que querían sublevarse ante ese Dios. Hablaban mala lengua, es decir, hablaban contra ese gobierno de ese Dios. Ellos querían irse por su lado, dejar a ese Dios y servir a otros dioses. ¿Ya? Eso también es parte del becerro de oro. La lascivia, algunos dicen que tenían relaciones sexuales, querían ser libres, disfrutar su libre albedrío, pero ese Dios no les dejaba disfrutar su libre albedrío y por lo tanto, ¿qué pasó? Ese Dios mandó una plaga, un castigo, para matar a todos los que empezaron a adorar ese becerro de oro. ¿Y quién les salvó? Si ustedes han leído, por ejemplo, el Zohar, hablamos que Enki era Lucifer, la serpiente, el Satán, porque dice que cuando subió Moshe al monte Sinaí, el Satán, Lucifer, pero dentro del judaísmo es conocido como Samael, que es el mismo Lucifer, pero desde versión cristianismo Lucifer, versión judía Samael, que viene a ser lo mismo y en realidad viene a ser Enki. Él lo entregó la Ketoret, la herramienta para salvarles de esa plaga que les estaba matando a los israelitas. ¿Quién fue su salvador? Enki. El dios judeo-cristiano, en este caso Enlil, él les quería matar, les iba a destruir a todos. Enlil, con Anu, y que quería crear una nueva raza. Recuerda que tuvo que ser intermediario Moshe, tuvo que ser intermediario, le dijo, él se puso en el medio y dijo, no lo vas a destruir al pueblo de Israel, a todos. Y por eso dice que Dios lo perdonó, porque Moshe se puso al medio. Pero le salvó en realidad Enki a los israelitas, ¿ya? Y Enki viene a ser el mismo Metatrón. Enki es el mismo Metatrón, que Metatrón estuvo con Moshe, pero que le llaman Samael. Y que también dentro de la cultura griega es conocida como el maestro Mercurio, el maestro mensajero, el que impartía la luz. Por eso dice Lucifer, el ángel de la mañana. Solo que ha sido tan manipulado y por eso es que hay que seguir investigando. Si hay dudas, vamos a seguir investigando, ¿ya? Pero ahí está asociado, interconectado esas ideas, donde nos damos cuenta que Lucifer, el mismo Satán, Enki o Metatrón, ellos fueron que entregaron él fue que entregó la fórmula para salvarlos a los israelitas cuando estaban muriendo con esa plaga en el evento del becerro de oro. ¿Ya? Eso quería aclarar a los cabalistas para que puedan asociar, porque hay muchas personas, no se cierran nada más, los cabalistas, los judíos así pragmáticos, o cristianos también, o del mundo cristiano se pragmatiza en un librito y dicen, no, estos libros son de herejes, de malvados, de Rashá, de otros pueblos paganos, como hace poco he conversado con algunos amigos, me dicen, no, ese libro son de paganos, son libros, por ejemplo, si hablas de los incas, no, esos eran paganos los incas, pero si tú ves desde las dos posturas, por ejemplo, cuando estudiamos el nivel de quinta dimensión, no hay que ir a los extremos. ¿Y quién es extremista? Uno que estudia la Torá, él cree que su Torá tiene la verdad nada más, es un extremista. Ahora el extremista también cristiano va a creer que su Biblia tiene la verdad y que la Torá está en la mentira. También se fue al extremo. Entonces nosotros somos el balance. Estamos en la armonía, el equilibrio. ¿Y el equilibrio qué es? Estudias de todo, pero sacas lo mejor para poder separar el trigo y la cizaña. ¿Cuál es el trigo? Todo lo que está impartiendo en el amor, en la misericordia, en la abundancia. La mentira es el odio, la guerra, la muerte, la manipulación. Todo ello eso es lo malo, el Satán. ¿Cierto? Bueno, saludos también para Eternal, allí que nos está apoyando con sus donaciones. Saludos para todos ellos, saludos. Excelente, y gracias por su tiempo de ustedes, que es importante. Yo les estoy compartiendo lo que voy investigando, ¿ya?
Por ejemplo, acá tenemos un evento del dios judeo-cristiano, que en este caso el dios judeo-cristiano vendría a ser Enlil, desde el cristianismo el Jehová y desde el judaísmo el Hashem. Ya algunos también he visto que Chabad, para sacar de ese nombre de ya no llamarlo Hashem, le denominan Jabayá. Jabayá lo dicen algunos, ya los de Chabad. Ya el cabalista lo va a decir Hakadosh Baruj Hu, lo va a llamar, pero es el mismo, es Enlil nada más con Anu. ¿Ya? Hakadosh Baruj Hu, porque si tú hablas a un cabalista que te dice que es Hakadosh Baruj Hu, santo bendito sea, te va a decir, el Dios de la Torah es el mismo, es otro. ¿No? Es el mismo que entregó la ley de la Torah en el Shavuot. Él es el Hakadosh Baruj Hu, te va a decir. El que entregó a Moshe las tablas, el que castigó, el que le pidió el holocausto a Abraham, a su hijo Isaac. Porque recuerda que el cabalista también lee el Sidur, y en el Sidur está el holocausto, el evento del Korbanot. Tú cuando lees el Sidur en las mañanas, en Shaharit, allí está todo la parte del inicio del holocausto, cómo mató cómo le pidió Dios ese sacrificio a Abraham y a Isaac. Tú tienes que leerlo. Y recuerda que en Oseas dice, en el libro de Oseas que dice, ya no se hará sacrificios de animales matando aves, carneros, etcétera, sino que el sacrificio será de vuestros labios. Entonces, por lo tanto, si tú lees el evento del Korbanot de Abraham con Isaac, ya lo estás cumpliendo, ya, y eso lo dicen los mismos talmudistas. El Rambán también lo dice. Tú al pronunciar ese evento de la historia del Korbanot de Abraham con Isaac, en ese sacrificio, ya lo estás cumpliendo ya. Al leerlo nada más, no necesariamente tienes que hacerlo literalmente como eran las muertes de animales en primer y segundo templo. Eso lo dijo Shea. ¿Ya? Estás cumpliendo, y por eso yo lo asocio que cuando yo hacía todos los días, como 6 años así consecutivos, yo cumplí el Sidur ya con mis amigos sefarritas acá. Entonces, mi hijo se enfermaba constantemente. Yo lo asocio. Siempre mi hijo se enfermaba constantemente, le atacaban espíritus, tenía a veces vómitos que le atacaban entidades. Yo tenía que leer el Zohar, leer salmos para contraatacar esas fuerzas. Yo estaba en una batalla constante aquellos tiempos. Entonces, por eso le asocio que yo mismo estaba creando ese evento al aperturar a esa energía negativa, a leer el Sidur, que dentro del Sidur están 80% de salmos, también hay partes del Zohar, del Zohar, va a depender de qué Sidur leas, ¿ya? Porque el Sidur, por ejemplo, de Birkat Shelomo, cuando tú lees, porque yo 3 años leí puro del Birkat Shelomo, después Tehillah Shem, hay otro Sidur también, que algunos salmos va a cambiar, pero en el Birkat Shelomo está los eventos del Zohar, se lee el Zohar de Shimon Bar Yochai, todo el evento del Zohar, ¿ya? Entonces va a depender de qué, pero lo importante es que cuando tú hablas, haces contratos con esas entidades de la oscuridad. Entonces, por lo tanto, tú aperturas y ellos tienen el control sobre tu familia. Ellos tienen control sobre tu familia. Si tú practicas la Kabbalah, va a llegar caos a tu familia. Va a llegar caos a tu familia, te lo aseguro, si tú practicas. No estoy hablando teóricamente, nada más. Hay personas leen la Kabbalah y ya creen que ya lo saben. No, lleva a la práctica los rituales y verás que no te va a venir el caos. Pero tú le vas a asociar, no, porque yo estoy haciendo teshuvah, estoy purificándome, estoy limpiándome para acercarme a Dios o a Hashem, te van a decir los cabalistas. Entonces tú le vas a asociar, sí, porque estoy acercándome a Hashem. Por eso Él me está perdonando y va a venir castigo quizá por rectificar un pecado en mi vida pasada. Llega un castigo a mi hijo se enferma. Por ejemplo, el Rambán. Nachman, cuando murió su hijo, le asoció a un castigo él. Le asoció a un castigo que él estaba rectificando. Cuando Nachman murió su hijo con la hechicería, porque él luchaba contra brujos, ya que Nachman también era brujo. Ya les compré muchas veces, entonces era batalla entre brujos, ya entre seres de la oscuridad. Él también era brujo, es como la batalla entre Moshe y el otro personaje que también era Balán, claro, Balán. Entonces una lucha entre ellos energéticamente, pero con maldiciones
porque el que no ha llevado a la práctica el judaísmo no lo va a entender ya, pero empieza a investigarlo y vas a ver que hay maldiciones allí. Entonces tú estás creando ese egregor o esos ángeles de poder en el mundo espiritual para atacar al otro, versus el otro también te contraataca, el brujo, en este caso Balán. Y Balán le llaman ellos a los otros pueblos, tiene que ver con Amalek. Amalek son los otros pueblos, los que no creen en el judaísmo. Y los que creen en el judaísmo son los Sadik. Sadik para ellos, pues, porque Sadik es justo, ¿cierto? Pero ellos lo ven de la perspectiva del Sadik. Sadik para ellos es el que mata, roba, viola por tomar en cuenta ese Dios. Pero Sadik sometido a ese Dios, a Hashem, que es el mismo en Lil. Y para el Islam, ¿quién es? El Alá, es el mismo. No es que sea otro Dios. Recuerda que Dios se presentó a Abraham y desde allí surge ¿quién? Ismael, que es el mismo Dios de Ismael. El mismo Dios de Ismael es, en este caso, el Enlil con Anu, los Anunnakis, y sus jefes son los draconianos, que ellos querían mantenerlos en caos constante, en guerras, su pueblo elegido para crear caos. Y desde allí ellos alimentarse, a través de esos holocaustos. Da lo mismo el holocausto, y si tú empiezas a odiar, a maldecir, a querer destruir con tu boca, eso es un holocausto ya. ¿Ya? Y eso estás haciendo tú cuando lees el Sidur, la ofrenda, el holocausto a ese Dios. Él quiere que tú sigas en ese caos. Él no quiere que tú bendigas a la humanidad. De hecho, que dentro del Sidur hay maldiciones y bendiciones, pero para vestirse de ángel de luz, porque imagínate, si puro bendición nada más estaría en el Sidur, la gente no creería, se despertaría muy rápido, ¿no? Diría, vamos a ocultarnos en la dualidad, decir que está lo malo y lo bueno, pero no existe lo malo y lo bueno, solamente nos insertaron ese programa para creer que existe, pero no existe. Y tú eres el creador de tu realidad, entonces si empiezas solamente a visualizar un mundo de abundancia, de amor, de unidad, con todas las razas, eso va a ser tu realidad. Por eso dice, muchos quieren cambiar el mundo, pero empieza por cambiarse uno mismo, a creer que todo es ilusión, el caos. Eso lo empecé a hacer yo. Yo antes vivía un mundo de puro caos cuando estudiaba y llevaba a la práctica la Kabbalah. Mis hijos se enfermaban, yo tenía que leer salmos, el Ketoreg, tenía que hacer Tikkun HaNefesh. El Tikkun HaNefesh es el que se van a una... similar a lo que se hacen en la mikveh. Puedes ir a un río y te sumerges 7 veces, hasta 8 veces, visualizas las letras hebreas, los 72 nombres de Dios, ya en un yihud, y tú empiezas... De hecho, que va a haber una batalla, porque las entidades de la oscuridad se van a venir a acercar, a luchar contigo, porque tú estás abriendo ese portal. Al abrir ese portal, energéticamente ellos van a atacarte. Entonces, tú vives en un caos y alimentas esa 3D. A los draconianos que están en la 4ª dimensión. Y sus maestros, expertos, cabalistas, genios, pero te siguen haciendo creer que existe el Tikkun. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos al tema de... Para hacer un poco... Acá le tengo anotado, ¿ya? Vamos a... Al evento, por ejemplo, del Génesis. Al evento del Génesis, capítulo 38, versículos 6 al 11. Recuerda que cuando hablamos de la Torá viene a ser la agenda de los Illuminati sionistas. Cuando hablamos de Sion, estamos hablando de ese Dios que recibió esa Torá en el monte de Sion en la fecha de Shavuot. Recibió esa sabiduría para expandir ese conocimiento y colonizar a diversas partes, a toda la humanidad. Recuerda que ellos fueron dispersados en la diáspora con un propósito. A los 4 extremos de la tierra, con un propósito, fueron dispersados esos genios de la Torá. Con persecuciones de parte de los diversos imperios. ¿Por qué? Para que expandan esa sabiduría. Como ya les mencioné, por ejemplo, recuerden que el hinduismo es una de las religiones más antiguas. Tiene 8.000 años, 8.000, 9.000 años de creación. Antes que el judaísmo fue creado el hinduismo. Ellos no creían en el mundo, en el tiempo tridimensional. Ellos creían nada más en el ahora.
Su mente estaba pensando en el ahora, es decir, no creían en el futuro ellos. Que hay un futuro no creían ellos. Ellos vivían el ahora nada más y tampoco creían en el pasado. Entonces, ¿cómo ese Dios judeo-cristiano le podía controlar o manipular? Si iba un adecto a querer decirlo, mira, tienes que arrepentirte ante Dios porque en tu pasado tú pecaste, te rebelaste ante Dios y por lo tanto tú eres pecador. Bueno, pero si mi pasado no existe, Señor, existe el ahora nada más, para ese hinduista. Él pensaba así. Y si le quería manipular, decir, mira, en el futuro tú vas a ser castigado si no te arrepientes ante Dios, en el infierno. Le decía, no, pero si mi futuro yo lo creo, con mis acciones. Ese es mi futuro, el futuro no existe. Yo creo esa realidad para más adelante. ¿Qué pasó? No podía manipularlo, el cristianismo. Recuerda que el cristianismo son los soldados del judaísmo, porque desde el judaísmo surge el cristianismo, se separan nada más, por controversias, pero le beneficiaba a los Anunnakis, le beneficiaba que haya más religiones para que haya más guerra, más controversias. Recuerda que los Anunnakis crearon los idiomas, crearon las religiones. Eso es conocido en el evento de Babel. Confusión, Babel, confusión significa. Antes de Babel, todos, la raza adámica, esos gigantes, se comunicaban nada más con la telepatía. Pero por eso surge el evento del diluvio, para resetearlo a todas esas razas y crear una raza castrada, más débil ya de lo que estaban. La raza de Lilith tenía un nivel avanzado, por eso le tomaron a Lilith como la malvada, que se rebeló ante Adán, le tuvieron como la gran ramera, la prostituta que venía a atacar en su sueño. Por ejemplo, acá vemos el evento cuando Nachman creó los 10 salmos para destruirle a Lilith, cuando Lilith le venía en los sueños húmedos de la noche, nocturnos, los sucubus e incubus venían, de acuerdo, si es hombre o mujer va a venir una entidad, ¿cierto? Que para ellos es Lilith. Y tenía una batalla constante Nachman. Y yo viví también aquellos episodios porque yo le seguía, era un seguidor de Nachman. Era un seguidor de Nachman yo. Yo vivía que tenía una lucha constante con Lilith yo. Me había mentalizado, recuerda que creer es crear. Si tú crees ese evento, eso se va a plasmar en tu realidad porque tú le visualizas. Tú le visualizas y por lo tanto tú creas tu realidad. Tú eres Dios en evolución. Por eso las religiones quieren a ti captarte como una especie de redes de mercadeo. Ustedes han visto las redes de mercadeo, siempre tratan de buscar adeptos para que se sumen a su grupo, a su ejército de vendedores. Es lo mismo. Las religiones, ellos quieren captarte, si es cristiano, se va a buscar y conquistarte con su palabra, de que utilizan el mecanismo de un Dios que te va a castigar, etc. Y las personas cuando están con problemas muchas veces admiten y se someten y se humillan y dicen, ya te pongo la mano, viene un pastor y dice, acepta la sangre de Cristo que ahora te libera y todo ello, ¿cierto? Todo, por lo tanto, la persona se vuelve sumisa ya porque les desconectó de su tercer ojo y es una oveja más. Difícil que se desconecte a menos que la persona individualmente quiera hacerlo y buscar la verdad, como muchos que ustedes han sido, que ustedes están liberándose. Muchos de ustedes ya son esas personas que están siendo humanos, despiertos. Eso no quieren las religiones, quieren soldados nada más. Quieren soldados para alimentar a su 3D. Eso sucedió con el cristianismo, porque hay un estudio de Osho, donde los cristianos, que son los soldados del judaísmo, se fueron al mundo hindú, porque el mundo hindú creía nada más en el ahora, en el mundo de la quinta dimensión, el tiempo tridimensional no creían ellos. Se fueron y trataron de adoctrinarlos con la idea del pasado, presente y futuro. No pudieron en el instante, pero pasaron nuevas generaciones y lograron penetrar esa ideología. Y ahora ya en los hinduistas creen en el pasado, presente y futuro, las nuevas generaciones. Se insertaron ese paradigma para poderle llevarlo también a esa vibración baja de los miedos del pasado. ¿Cómo podía insertarse la idea que tú eres pecador, Señor, porque te rebelaste en tu pasado contra tu Dios? Por eso dicen, los bebés son pecadores también, dicen los cristianos. Todos los que nacieron de Adán son pecadores porque se rebelaron contra Dios. Pero ellos no creían eso. ¿Te das cuenta cómo hace daño el adoctrinamiento? Hace daño el adoctrinamiento. Eso es el trabajo de ellos para llevarte a esa oscuridad. Hay un caso, por ejemplo, acá en el libro de Génesis. Recuerda que, nuevamente les voy a reiterar,
la Biblia es nada más la agenda de los Anunnakis, que ellos mismos crearon estas leyes, los Anunnakis. No es Dios que creó. Hay que reiterar, porque muchas veces ingresan cristianos, por ejemplo, ahí hay uno no dice su nombre, pero dice no mientan, porque él no entiende esa parte, ¿cierto? No mientan, dice, porque él está seguro desde su perspectiva de un librito nada más. No sé si será cristiano, no sé si será mormón, no tengo idea, pero él seguro está hablando desde su perspectiva de un librito nada más. Para él la verdad, de los que dicen acá no mientas, para él su verdad es, si es cristiano es su Biblia. Esto es mi verdad, Señor, y si dices contra mi Biblia estás mintiendo. Porque él no logra ver el mundo multidimensional. El mundo multidimensional es ver todas las perspectivas, todos los enfoques y separar el trigo y la cizaña desde allí. Versus el hombre castrado ve de la 3D, castrado, es decir, cortado de su verdad, ve de un librito nada más. Y para él eso es verdad. No puede juzgar de más porque no investigó tampoco. Y le creyó a su pastor si es cristiano, y si es rabino, si es judío le va a creer a su rabino nada más. Ahora si es cabalista va a tener un poco más avanzado su nivel porque va a creer en los 4 niveles del Pardés. Va a ver el Sot, pero también manipulado. Tiene muchas estrategias para manipularte. Ya les hablé que son seres de la 4ª dimensión, expertos para manipularte con todos los idiomas de las ramas de la Kabbalah. Idiomas de la rama, por eso estamos hablando de 70 interpretaciones. Del Zohar. Por eso ellos son los maestros de la 4ª dimensión y los que están en la 3ª dimensión, ahí les manipulan, les siguen manipulando diciendo, Señor, tú tienes un tikkun, tú viniste a hacer un tikkun a Olam y tienes que seguir haciendo los sacrificios para que Dios te perdone, hacerte teshuvá, etcétera. Así te van a tener. Entonces tú no tienes que hacer nada, solamente vivir en paz, hacer el bien. Yo les puse ejemplos anteriormente que el mundo judío, los mismos rabinos, los que se creen los genios de la Kabbalah, te dicen, Señor, no hagas la shon hará, no hagas la shon hará. Te dicen, no hagas mala lengua. Te lo dicen, pero una persona que está castrada dice, oye, ¿verdad? Este es el pueblo elegido de Dios, y me dicen, no hagas la shon hará, no debo hacer mala lengua. Entonces, por lo tanto, debo quedarme calladito nada más y no investigar, no puedo hablar nada contra este rabino, no puedo hablar nada que esté contra su doctrina, contra su filosofía. Ellos utilizan la estrategia de la shon hará. Y todavía tienen una parashá completa, un estudio donde te hablan que todos los castigos que te vienen por la mala lengua, pero eso es nada más para someterte, esclavizarte, porque para ellos yo soy que hablo la shon hará, para ellos sí, pero yo entiendo que es una manipulación. ¿Por qué? Investígalos. Nuevamente les llevo básicamente al Sidur. 3 veces al día maldicen en su Amidá. 4 veces en festividades, sea Pesaj, bueno, las diversas festividades, hasta en la luna nueva, también maldicen. Y agregan 4 veces al día todavía, porque en Shaharit maldicen 2 veces ya. Entonces, ¿qué es maldición? La shon hará, mala lengua. ¿Por qué te dicen ellos? O sea, ellos se dan el permiso de hacer maldiciones, la shon hará, y a sus discípulos, no hagas la shon hará porque es pecado. ¿Por qué? Porque quieren mantenerte sumiso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Es cuando usted ve el mundo más amplio ya, donde ve las manipulaciones, pero versus el religioso adoctrinado no ve eso, no puede verlo. Porque para él dice, no, mi rabino es un emisario de Dios, un intermediario de Dios. Pero cuando tú entiendes que tú eres Dios, no necesitas a un rabino ni un pastor. Tú eres Dios ya. ¿Para qué necesitas un pastor o un rabino si tú eres Dios? Por eso yo les digo, ustedes son maestros, señores. No se crean el cuento de siempre alumno, eso es para esclavizarte. Tú eres maestro, Señor. Despierta tu maestro interior. Sé interdependiente, sí, pero no dependiente. Despierta tu maestro interior. Muchos quieren cambiar el mundo, pero no se cambian a sí mismos. Cambiémonos a nosotros mismos, creamos que tú eres ese maestro. Y recuerda que rabino significa maestro. Y ellos no más quieren ser los maestros, pero tú eres el soldado, el discípulo que tiene que someterse nada más. ¿Se da cuenta? Ahí está la manipulación de los arcontes, sus leyes de los arcontes que han impuesto para tenerte esclavizado.
Por ejemplo, acá tenemos otro que nos ha venido solicitando nuestro amigo Felipe. Hace buen tiempo nos vino solicitando acá una consulta. Dios mandó a matar a Onán, dice, por derramar semen en vano. Eso está en el libro de Génesis 38, 6, 11, porque se masturbó. Onán se masturbó. ¿Por qué? Hay una ley en el judaísmo similar a la de Ruth la Moabita, que tiene que procrear a su mujer del fallecido. En este caso, Onán, su familiar había muerto, el esposo de su mujer. Entonces, esa mujer quedaba soltera, que era su cuñada en este caso era soltera. Él tenía que tener relaciones sexuales, casarse con esa mujer para que nazca su hijo, es decir, su herencia del muerto, del fallecido. Similar al evento de Ruth la Moabita, donde también una persona tuvo que darle su generación, ¿cierto? Su hijo. Pero se dice acá que Onán no quiso tener un hijo. ¿Por qué? Porque él quería un hijo propio. Es decir, un hijo que esté a su nombre, no procrear para su hermano, que falleció. Por lo tanto, en el momento del acto sexual, él dice que ese semen lo echó fuera, lo botó. ¿Ya? Lo retiró su miembro viril y por lo tanto no pudo procrear. Y Dios le castigó. Ahora, ¿usted cree que Dios está matando a alguien porque se masturbó? Si hay un Dios el Dios del libre albedrío. ¿Usted cree que Dios viene y mata a alguien porque se masturbó? Imagínese, todo el mundo estaría muerto casi en la humanidad. 80% de la humanidad que se masturba estaría muerto. Porque cuando hablamos de masturbación estamos hablando también del tantra sexual, el sexo oral es también masturbación. ¿Ya? Imagínate que Dios estaría matando porque tuvo sexo oral, ya matémoslo todos. Ese es un cuento. Si nos vamos, por ejemplo, al tema del Midrash, en diversos estudios, nos dice que los mismos familiares de Onán, los mismos familiares, con la familia de la mujer también que querían que procree, porque no había procreado, no quería sacar su descendencia, ¿qué pasó? Ellos se pusieron de acuerdo y lo mataron a Onán. No es Dios que le mató, ellos lo mataron, sus familiares. Eso está en un Midrash, ¿ya? Similar al evento, por ejemplo, de el Shabbat, cuando en el Shabbat todos tenían que cumplir y en el día sábado los israelitas tenían esa ley y uno de ellos saca leña en el día de Shabbat, faltando los días de reposo. Entonces van y los israelitas lo matan a esa persona que sacó leña. ¿Pero quién? ¿Lo mató Dios o quién lo mató ahí? Los israelitas, sus hermanos. Es como alguien va, por ejemplo, usted se da cuenta por ahí que alguien no está de acuerdo con usted y lo mata. ¿Quién lo mató, Dios o usted? Recuerda que usted tiene libre albedrío, no es robot de Dios. ¿Cierto? Y hay que madurar, hay que entender que no es Dios quien mata, es el hombre que mata. Ahora, podemos interpretar como Dios, como cada individuo es un Dios, pero él tiene la libertad de hacer el bien o el mal, cada individuo que es un Dios. Porque también le podemos ver a Dios como un colectivo, como ese Adán Kadmón o el universo, un cuerpo humano que tiene millones de células, cada célula es un individuo que viene a ser un Dios en todo el universo. Imagínese usted, es un Dios, pero usted tiene que hacer el bien. ¿Cómo va a matar porque alguien fue a sacar leña en Shabbat o porque se masturbó? Y recuerda que masturbarse, estamos hablando también del sexo oral. Hay parejas que practican el sexo oral, tiene que ver con el tantra. Eso es masturbarse desde la perspectiva del Génesis. Por eso hay muchos cristianos que tienen miedo hasta tener relaciones con su pareja. A su mujer ya no tienen relaciones sexuales casi. Si lo tienen, siempre con ese temor. Hay rabinos que yo he estado compartiendo información que también está el Nachman, por ejemplo. Nachman y varios sabios en el Midrash mencionan que ellos tenían miedo que la Sitra Hará esté a su lado cuando está teniendo relaciones copulando con su mujer. Entonces él lo hacía con un temor a Dios para cumplir nada más esa misbat, ese mandamiento de dar placer a su mujer. Porque en el judaísmo te dan ese mandamiento de dar placer a tu mujer, ¿ya? Te dan. Por lo menos en la actualidad. En el pasado no era así. He estado investigando. En la actualidad sí hay un mandamiento de dar placer a tu mujer. Pero más que todo en el Shabbat. ¿Ya? Los cabalistas lo aplican en el Shabbat. Pero en ese Shabbat ese hombre
dice que lo hacían con un temor, y más aún si eran días tan particulares, porque la Sitra Hará está más fuerte. En el Shabbat, según dice, como viene la reina la reina del Shabbat, viene, hay un rezo todavía allí en el reino del Shabbat, cuando recepcionan en el momento de la apertura del Shabbat, reciben a la reina del Shabbat. Entonces esa energía que es el mismo Saturno, el maestro del juicio, eso es, con sus entidades femeninas. Ellos lo reciben y ahí les protege ya. Por eso ellos tienen relaciones sexuales solamente los sábados. Hemos hablado de los cabalistas. Al-Ari, por ejemplo, tenía solamente los sábados. ¿Sí? 2 veces al mes quizá tenía relaciones sexuales. 1 vez al mes, nada más. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos se fueron al extremo. Entonces, nos damos cuenta que los Anunnakis, a Eva, después del diluvio, crearon una nueva raza ya desconectada de la verdad, más avanzada. Ya lo habían destruido a Lilith y al Adán más antiguo, porque estaba la raza preadámica y la adámica. La adámica viene a ser después del diluvio. Esos seres que vivían nada más ya 110 años a lo sumo. A lo sumo vivían 110 años. Se recuerda que se lo limitó el tiempo de vida. Vivían miles de años antes. Después solamente vivían, después del evento del diluvio, vivían 110 años a lo sumo. ¿Y ahora cuánto vive el humano? 90, más 100 años son muy pocos. Entonces, después de ese, ¿para qué hicieron que siguiesen copulando las mujeres con el hombre? El trabajo nada más era para mano de obra, como ya les mencioné. No era para darle placer al hombre ni a la mujer. Era para mano de obra. Entonces, por lo tanto, la mujer tenían que limitarle con nuevas leyes. Ya vimos que en el judaísmo lo inyectaron el miedo de las leyes de la nidá. Las leyes de la nidá. A ver, vamos a esperar un ratito porque nos quieren cortar acá. Espera un instante, porque nos quisieron cortar los de TikTok. Vamos a intentar nuevamente que continúe. Un instante, allí parece que acertea. Ya es que me quieren cortar TikTok, pero ya ahí traté de que nuevamente continuemos, ¿ya? Eso es lo que quería compartir con ustedes. El tema de que todas esas leyes... Ahora, masturbarse, me preguntarán ustedes, ¿es malo o es bueno? Sexo oral no es malo, señores. No es malo. Ahora es importante ver siempre desde el libre albedrío. Si lo haces con tu pareja, es correcto. Es correcto, está bien. Eso es el paraíso, el Gan Edén. Ahora, ¿cuál está mal? Cuando la mujer no quiere pasar por encima de ella. Allí sería estar por encima del libre albedrío, ¿cierto? Allí está mal ya. Pero para ello hay que conversar con la pareja. Podemos ver el tema del tantra sexual, las caricias, los masajes, el erotismo, que eso más bien te ayuda, y hemos hablado también anteriormente que el arte sexual te activa el cortisol y las hormonas de la felicidad. Entonces, por lo tanto, la persona empieza a ser saludable al practicar. Por eso se denomina el arte sexual el paraíso, porque te vuelve inmune a diversas enfermedades. Pero ¿qué ha hecho el lado oscuro de las religiones? Hay inyectarte en un miedo, que la parte sexual es un pecado para ellos. Es una tentación, un pecado, algo malvado. Los curas católicos, por ejemplo, por ello les han llevado a un extremo en que ellos no deben casarse para contener esa energía y servirle a su Dios. Pero se dan cuenta, como ellos no pueden controlarse esa energía, ¿qué hacen? Llega un momento que los curas están con las monjas, porque no pueden... Y ese es el plan, llevarle a ese caos, a que ese cura esté con las monjas, con diversas mujeres, y no solo las mujeres, sino tomándose a diversos niños. Tomándose a diversas niñas y niños. Y al llegar a ese caos, hacer daño a otros, pasar por su libre albedrío. El plan de acción de este Anu y Enlil es que pasen por encima del libre albedrío de otras razas, de los niños, de los bebés. Ahora, por eso es importante el equilibrio, ¿ya? Desde una perspectiva no religiosa, es saludable el arte oral.
el sexo oral, el tantra sexual. Por eso se habla del tantra sexual, que es súper bueno, porque te va a elevar tu sistema inmune. Va a ser saludable. Eso te activa tu cortisol. Es decir, equilibra tu cortisol, porque en exceso el cortisol hace daño, se te autoenvenenas. Pero cuando empiezas a disfrutar de ese placer, ¿qué sucede? Las hormonas de la felicidad, que hay varias, que también he compartido un post sobre eso. ¿Ya? Saludos también para Jessica, para Camán y varios amigos que están compartiendo ahí la información para todos ustedes, ¿ya? Eso quería responderle a Felipe, que me había consultado hace buen tiempo sobre la masturbación. Bueno, la masturbación en exceso, si un hombre está soltero, es malo. Es malo. No les daría ese consejo que se vayan, que se masturben, porque pueden casarse, tener su pareja, que es normal. ¿Por qué? Te debilitas, te lleva, por ejemplo, en el área, no sé si ustedes han leído, por ejemplo, el libro de Napoleón Hill, La ciencia de hacerse rico. Hay un libro que habla que toda esa energía sexual, tú le puedes canalizar esa energía para el bien o el mal. Esa energía yo la puedo canalizar para los negocios. Eso lo decía Napoleón Hill. Tu energía sexual lo puedes canalizar para tener fuerza en enfocarte en los negocios y crear riqueza. Ahora, en el área religiosa también lo aplican el mundo judío. Por ejemplo, ellos se contienen. Eso hacía el Arizal. El Arizal, por ejemplo, les cuento que una vez al mes nada más tenía relaciones sexuales. Una vez al mes. Porque tenía que estar alejado de su mujer por las leyes de la nidá. Las leyes de la nidá es el tema que y he hablado muchas veces de eso, de la menstruación, que se separan porque su mujer es impura, según la visión judía, ¿ya? Por ejemplo, la mujer menstrua 4 días, sangra 4 días. De esos 4 días es un conteo 7 días más. Imagínate, 13, 14 días no puedes tocar a su mujer. Y lo que hacía el Arizal, se exiliaba de su mujer, y su mujer se dedicaba a crear los negocios. Tenía un negocio ella, y él se exiliaba a una distancia tan grande que no lo podía ver a su mujer. Él se enfocaba nada más en pura lectura, en rezos, rituales de la Torá, de la Kabbalah, etc. Y los viernes en la tarde ya retornaba para empezar el Shabbat. Ahí lo veía su mujer. Y si estaba impura su mujer, imagínate, estaba en leyes de la nidá, de lejitos nada más, no lo tocaba. Lo veía nada más. Pero si estaba ya había pasado por la mikvé, todo ello, ahí le podía tocar a la mujer. Una vez al mes. Esa energía lo contenía él, ¿para qué? Para que se enfoquen en la Torá, en la Kabbalah. Aparentemente, si tú eres un religioso cabalista y de la Torá, vas a decir, es bueno, me enfoco en servir a Dios. Pero ya sabemos que el-Ari se enfocó en servir a esas energías oscuras. Porque, para ponerte ejemplo, el-Ari, ¿de cuántos años murió? Si lo saben ustedes. No pasó de los 37 años el-Ari. Vivió un puro caos. No disfrutó de la hora. Él estaba en la 3D. A lo sumo estuvo en la 4ª dimensión. ¿Por qué? Cuando les hablo de la 3D es tridimensional el tiempo. Ya pasado, presente, futuro. El-Ari visualizaba el futuro. Que en el futuro recibiría la corona de la vida. En el más allá. En el mundo por venir se habla en el judaísmo. Él estaba esperando el futuro y no vivía el ahora, en el disfrutar. El más avanzado nivel, entiendes que tú eres Dios. Por lo tanto, yo disfruto de este paraíso que me entregó la conciencia infinita a mí, acá en el ahora. No esperar, el-Ari esperaba en el futuro, entonces se exilió de su mujer. Toda esa energía que él vibraba en caos. Por ejemplo, él sabía de memoria la Amidá, que es un rezo de 17... entre paréntesis, bendiciones, desde el judaísmo la perspectiva, pero nosotros sabemos que es maldiciones y bendiciones, ¿ya? La Amidá, y él sabía de memoria eso, la Amidá. Y él lo recitaba en cualquier instante, como un mantra, lo recitaba. Y recuerda que dentro de esa Amidá hay maldiciones para destruir a tus enemigos, destruir a otros pueblos. Yo me acuerdo de eso porque yo también lo memoricé la Amidá y empecé para luchar con muchos chamanes, con muchos brujos en mi entorno, empecé yo a visualizar, a hacer mantras de la Amidá, ¿ya? De la Amidá.
Y crea Egregor. Eso creó también Nachman, el Arizal, Kaplan. Si ustedes estudian el libro de los escritos del Arizal, allí está todo lo que yo estoy mencionando, ¿ya? Por eso es importante estudiar, no como creyente, sino como un investigador, que es diferente. El investigador empieza a separar el trigo y la cizaña y empieza a ver los eventos positivos y negativos. El creyente no puede discernir, simplemente cree nada más todo lo que está escrito es verdad, porque este es un mensajero de Dios, un emisario de Dios, y es un sadik. Así lo ve el creyente judío. Está castrado, ve ese librito nada más. Ve, si es cabalista, si es un judío tradicional, va a ver nada más como la Torah oral, como es de los sabios, porque recuerda que la Torah escrita es los 5 libros de Moshe más los profetas. Esa es la Torah escrita, ¿ya? De ahí se fundamenta todo, la Kabbalah y todo. La Kabbalah surge desde el fundamento de la Torah y de los profetas. ¿Ya? La Torah oral, estamos hablando del Talmud, Sefer Yetzirah, Midrash, etcétera, que hay muchos libros que son parte de la Torah oral, pero que todo se fundamenta en la Torah, 5 libros de Moshe. Pero ese libro es que te siembra el caos. La Torah es un libro. Algunos, por ejemplo, dicen, no, bueno, tienes que leerlo desde el hebreo. Pero ya sabemos que los que hemos investigado que el hebreo es una lengua Anunnaki, que lo creó también en Lilianu, inducidos por sus draconianos, que son sus jefes. Ellos tenían que crear 70 lenguas a partir del evento de Babel, recuerden. Desde allí surge el hebreo, arameo, diversas lenguas, ¿ya? Y en la actualidad, imagínate, hay más de 70 lenguas, millones de lenguas. Tenemos, por ejemplo, en esta parte el quechua, el aymara, etcétera, y que siguen vigentes todavía el quechua y el aymara. No es que se hayan desaparecido, siguen en algunos grupos. Esos también son ciencias bien avanzadas. Estaba compartiendo también sobre las lenguas de los nazcas. Las lenguas de los nazcas eran muy avanzados. Equiparaba al arameo y al hebreo, que eso habían creado los Anunnakis, inducidos por sus líderes draconianos. ¿Por qué? El plan de acción no era que no era para el bien, sino era para que a través de esos idiomas surjan las discrepancias, los odios, las divisiones. Porque recuerda, ¿qué dice el pueblo judío? Los que se hacen llamar sadiquín, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ellos? Que el hebreo es el idioma sagrado de Dios versus los otros idiomas, quechua, aymara, castellano, el idioma que creas, es un idioma pagano. ¿Se da cuenta? Similar a lo que dice el Talmud, dice no, que los gentiles goy son animales con cuerpos de hombres, versus el que cumple y hace la Torah, ese es el Sadik, el justo de Dios, o el Adán. Igual, es decir, ellos crean la división, separación. Eso fue el trabajo de los Anunnakis. Dijeron, si creamos muchos idiomas, le vamos a inyectar el ego a ellos. Entonces van a decir que ellos son superiores, los otros inferiores, y por lo tanto le van a ver a menos, y todo va a haber un comportamiento de soberbia para someter a otras razas. Por eso crearon los idiomas. Tal como el cristiano, por ejemplo, el cristiano se hace llamar, que es el pueblo elegido de Dios, el cristiano en esta parte. Se hace llamar, nosotros somos los elegidos de Dios porque nosotros recibimos la sangre de Cristo. Versus el que no recibe a Cristo, es nada más una criatura de Dios, creación de Dios nada más, pero no tiene el Espíritu Santo, te dicen. No, ese no tiene el Espíritu Santo, está el espíritu del Satán en él, el del diablo. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso hay que empezar a ver el mundo multidimensional, no solo un pequeño mundito o perspectiva. Ese mundo nada más del cristiano, él ve su verdad, que él, como está el Espíritu Santo en él te va a decir, no, que yo ya recibí la sangre de Cristo y me arrepentí. Por lo tanto, el Espíritu mora en mí, versus en ese no mora el Espíritu, en él mora el Espíritu del diablo. O de Jezabel, si es mujer rebelde. Por lo tanto, él es una criatura de Dios nada más. Es igual el judaísmo. El judaísmo también te dice, no, él es animal con cuerpo de humano.
Pero ese animal con cuerpo humano se creó para que nos sirva a nosotros, a los elegidos de Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el pensamiento de ellos. Se creó a ese Goyín, para servir al judaísmo, que es el elegido de Dios. Y eso hicieron. Eso hicieron. ¿Se da cuenta usted, por ejemplo, que quiénes pagan tributos? ¿Quiénes pagan los diezmos a los pastores? ¿Quiénes pagan los tributos a los gobiernos? La manada sometida desde la idea de Rockefeller. A partir de 1900 crea Rockefeller, que es el mismo emisario de los draconianos y los Anunnakis. No quiero seres pensantes, solamente trabajadores. Entonces, por lo tanto, los draconianos, recuerda que también compartió un post donde los draconianos crearon el evento del dinero. El dinero crearon ellos. Para que a través de eso las personas se enfoquen en el dinero, porque dijeron, ya hay muchos despiertos, ya no los podemos someter no les podemos someter ya con las religiones, con filosofías. Ahora hay que meter una nueva herramienta, el dinero. Entonces por eso hay personas que viven enfocados en el dinero, pero no buscan su verdadera esencia. ¿A qué vinieron a este mundo? No saben distinguir, ellos buscan el dinero día y noche nada más. Un esclavo del dinero. Por eso es importante no ir al extremo. Se dedican a trabajar y al final continúan en la rueda de Sansara. Nace, crece, reproduce y muere y sigue buscando dinero. Puede tener los mejores automóviles, puede tener las mejores casas, pero no sabe cuál es su esencia primigenia. Eso crearon los draconianos. Ahora el dinero se puede utilizar para bien o para mal, es como una herramienta. Por ejemplo, yo tengo el acero. El humano le puede dar forma para que se crea un fusil para matar a alguien, o también para crear una máquina para alimentar a muchas personas. El acero, que es un elemento neutro. El acero es un elemento neutro, pero tú lo puedes utilizar para crear un cuchillo y hacer daño a alguien. O también para cortar una fruta, para alimentarte, ¿cierto? Es lo mismo. Es lo mismo lo que estoy mencionando. Que fueron creadas las leyes, pero lo manipularon. Esas leyes. Acá tengo a Sagitario. ¿Y tú a qué religión eres creyente? Bueno, yo no creo en ninguna religión. Ni siquiera... Bueno, religión, hay que entender primero qué es religión. Ya, religión es un conjunto de dogmas, ¿ya? Y yo no tengo un dogma, porque yo leo de todo, mira, similar al pensamiento del Zen. No sé si han leído el camino del Zen. El Zen no tiene un libro sagrado. No tiene un dios, porque entiende que los seguidores del Zen son dioses. Yo soy Dios, tú eres Dios. Es como mirar a Adán Kadmon, ¿ya? Adán Kadmon o el universo, que viene a ser el mismo Adán Kadmon, y que dentro de ese universo, que es tu cuerpo también físico, hay millones de células en tu cuerpo físico. Imagínate, todo ese universo es igual a cada célula individual que eres tú, y tú eres de ese Dios. Hay que mirarlo a Dios como, no en singular, sino en plural, ¿ya? Dios uno, pero en un cuerpo físico. Porque cada persona es uno, pero dentro de ese uno hay millones de células. Pero para que funcione ese cuerpo humano tiene que estar complementado en armonía cada célula. Pero si imagínate, cada célula está en controversias, no se complementan, va a haber caos. Es lo mismo que ha sucedido en la humanidad. Por eso surgieron las religiones, los idiomas, el dinero y todo ello, para que el otro sienta rico, el otro pobre, el otro es comunista, el otro es socialista, etc. Divisiones, para que no haya unidad en ese cuerpo, que es el Adán Kadmon o el universo, o más fácil verlo como tu cuerpo físico, millones de células. Ese uno, si andaría en armonía, eso sería la paz. Esa es la quinta dimensión, cuando todas las razas se unen en amor, en unidad, en abundancia, porque entienden que son complemento. Pero la religión no te lleva a un complemento. Ya les hice ver. El judaísmo, ¿tú crees que quiere complementarse? Para él todos son Rasha y él nada más el pueblo elegido. El cristianismo igual, ¿no? Que el otro gentil, el cristianismo es el pueblo elegido, dentro de su criterio de ellos, versus los que no han recibido a Cristo son seres con el espíritu del diablo. Así piensa el cristianismo. Yo he caminado con muchos religiosos, cristianos, pastores, he hablado. He sido cristiano también. Poco tiempo, pero como lo he vivido, me he sumergido tan fuerte en el cristianismo también, era uno de los seguidores así
Quería convertirme en Pablo, Saulo de Tarso en aquellos tiempos yo, porque me leí todo el libro de los Hechos. Todo el Nuevo Testamento me lo asimilé. Yo ayunaba, me levantaba a las 3 de la mañana. Sí les digo que se crean realidades desde el cristianismo también, pero no es que la religión te cree la realidad, sino que tú mismo. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, yo me levantaba a las 3 de la mañana todos los días a orar. A orar. Cuando era cristiano, 1 año fui cristiano, ya así, tan seguidor, fuertemente. 3 de la mañana y visualizaba un proyecto y también oraba pidiendo a Dios enfocado en ese proyecto. Y se me realizó, así tan literal. Y yo en aquellos tiempos, como todavía estaba castrado de mente, decía, sí, el Dios Jehová es el que me dio este milagro. Pero en ese tiempo también yo dudaba porque decía, ¿cómo tres dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo? No compatibiliza. No compatibiliza. Algo me iba surgiendo, ¿ya? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero el tema es que sí se hace realidad las peticiones. Porque recuerda que creer es crear. Tú eres el que crea la realidad porque tú eres Dios. No es el pastor, no es tu iglesia, no es tu doctrina, no es el librito. No, tú. Si tú crees en algo malo, te enfocas en el mal, por allí se van a abrir las puertas. En todo lo que te enfocas se expande. Si tú te enfocas en un milagro que te dijo tal pastor, tal iglesia, tú estás creando esa realidad, porque en ti está el poder. ¿Ves la diferencia? Que no necesitas estar dependiente de una iglesia, porque tú eres ese Dios. ¿Por qué tienes que ser dependiente? Sé libre. Ese es el verdadero humano, es libre. Eso quería Enki, eso quería Yeshua. Que seas libre. Yeshua mismo dijo, mayores cosas que yo haréis, decía Yeshua, como maestro de la verdad, ¿cierto? Eso decía Yeshua. Y recuerda que Yeshua significa salvación. Yeshua eres tú, Yeshua. Tú mismo te salvas porque tú eres el maestro de ti mismo. Muchos quieren cambiar el mundo, pero no se cambian a sí mismos. Ahí encaja esa frase, tú eres Yeshua, tú eres tu propio salvador. Siempre lo reitero esto para que hay personas nuevas que ingresan. Muchas personas dicen, Yeshua lo asocia nada más a una persona que está ahí clavado en la cruz, que lo mataron, lo persiguieron, etc. No necesariamente es ese personaje. Yeshua eres tú. Tú eres ese Mashiach. No estés esperándolo. Lo repito nuevamente esto porque hay nuevas personas que van ingresando, me dicen, no, que vienes a mentir. ¿Tú qué religión crees? Allá le respondía nuestro amigo Sagitario que yo no creo en ninguna religión, creo en mí mismo, que en uno está el poder. ¿Ya? Ahora que estudie yo diversas religiones, yo estudio varias religiones, varios libros sagrados, para solamente concatenar las ideas y separar el trigo y la cizaña. ¿Y cuál es la cizaña para mí? Clarito te das cuenta, muy claro, muy evidente. Si te vas a la Torá, en el libro de Isaías, donde dice Dios creó el mal, el caos, la destrucción, la muerte, Dios mata, Dios da vida. Ahí está la cizaña. Lo mezcló. El mal no existe. Ese Dios lo creó. Tú creas los eventos. Si tú sigues aceptando ese Dios de la oscuridad de ese librito, esa es tu verdad. Y te va a pasar caos. Ahora, si yo no creo en ese librito, solamente le tomo para investigación y sé que la verdad absoluta es el amor, la unidad, la salud infinita, esos eventos me van a empezar a llegar. Por lo tanto, ya ni siquiera te vas a enfermar. Porque creer es crear. Imagínate, yo así literal les digo, no conozco los hospitales yo. Sin mentir, no conozco los hospitales. No me vacuné. Hace 7 años disuadí con muchos religiosos, porque los religiosos me decían, no, tienes que someterte a las autoridades, porque ese es a obedecer a Dios, y si te dice un médico es una autoridad de Dios, entonces por lo tanto vacúnate, me dijo. Señor, empecé a decir, no, Señor, ¿cómo voy a vacunarme? Yo recuerda que yo también tengo mis investigaciones, y para mí ese es un adoctrinamiento, y están queriendo inyectarte una enfermedad. Y por ejemplo, estoy compartiendo a varios amigos aquí desde la perspectiva de un médico acá en esta parte de Sudamérica. Dice acá clarito, estoy compartiendo este folleto. Todas las vacunas, lo lean ahí para que no me corten de TikTok, ¿ya? Los que pueden leerlo ahí. ¿Qué dice ahí?
Todas son CRI, dice, CRI. Todas esas vacunas son. No hay ninguna que sea buena. ¿Se da cuenta? Pero los pastores me decían, no, señor, tú tienes que someterte a las autoridades. Tú tienes que someterte a las autoridades. Sí, le estoy leyendo. Así es, un saludo para, claro, las vacunas son con grafeno. Con grafeno. Y contiene, la cruz es el símbolo de la balanza. El Padre no necesita, ¿tú qué piensas? El Padre no necesita nada, si de hecho, pues aquí estamos con de Betz. El Padre no necesita nada. No necesita sangre, no necesita sacrificio, no necesita esfuerzo. Él te entregó ya el libre albedrío, es decir, te entregó el paraíso. El Padre, es decir, toda la conciencia cósmica, la conciencia primigenia. Él nos entregó el libre albedrío que vendría a ser lo neutral. Dios no castiga ni bendice. Él ya te entregó, es decir, tú con tu libre albedrío haz lo correcto, porque con tus acciones te bendices. Si tú sigues creyendo como un cristiano y diciendo no, que ellos son, el diablo está con ellos y solamente en ese cristiano que recibió a Cristo está el Espíritu Santo, es decir, él es el elegido de Dios y todos son animales, ya estás haciendo división. Ya estás odiando a la humanidad inconscientemente por querer hacer caso a ese Dios. Y ese fue el plan de Anu. Y Enlil el Dios de los ejércitos, Jehová. Por eso ustedes no ven que viven en puro sacrificio, que está escrito en el Isaías 53. Está escrito, dice que el sacrificio para Dios. ¿No ven en el Medio Oriente que esto es imparable? Generación tras generación, ahí está el sacrificio de guerras, caos, destrucción, alimentando a ese Dios, porque Él quiere que vivan en guerra. El Islam sirve al mismo Dios. Alá es el Dios de la guerra. El judaísmo sirve al mismo Dios, con otro nombre nada más, con otra máscara. Hashem. O algunos ya le dicen Jabayá para que ya lo digan diferente, Jabayá, otros le dicen no, Hakadosh Barujú, pero es el mismo Señor que Alá. Y en el cristianismo lo mismo, el Jehová. Yahvé, como quieras llamarlo, esa es una organización, ese Dios, ¿ya? Es una cúpula. Que sus emisarios ya hemos hablado que es Rockefeller, Rothschild, Carnegie, etc. Todos esos personajes que crearon la era industrial. Desde allí surgen también las medicinas, la ciencia de la enfermedad para tenerte sufriendo. A través de las enfermedades, imagínate. Ya, por ejemplo, hace buen tiempo estaba leyendo el estudio de la Kabbalah, donde dicen que las enfermedades son un tikkun. Yo tengo un libro cabalístico sobre las enfermedades, ¿ya? Que nos habla que también tienes que visualizar las letras hebreas para que tú te sanes de aquella enfermedad. Si no visualizas ellos, según esos sabios, no te vas a sanar, porque es un tikkun. Y me di cuenta que era también una fábula. No es un tikkun. Te hacen creer que las enfermedades son un tikkun. Pero si tú abres tus ojos te das cuenta que el problema está en que ese mismo Dios, Monsanto, recuerda que el mundo sionista tiene que ver con Monsanto, los sionistas son el mismo Monsanto. Pero que después, como hubo muchas persecuciones a Monsanto, se cambian el nombre Bayer. Y Bayer son los mismos alemanes sionistas. Recuerda que Alemania quedó sometido después de la Segunda Guerra Mundial por los ingleses, los angloamericanos, después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se toman toda esa tecnología, incluyendo las medicinas, las armas de Hitler y todo ellos, cuando hacen el pacto Jabará. Ese pacto Jabará que se une el sionismo con el nazismo y quedan en la misma. Y desde allí surge toda la doctrina del sistema educativo, sistema de la enfermedad. Entonces, por lo tanto, tú deja de depender de los médicos. Deja ese cuento de los médicos. Hay mejores... ¿Qué dijo, por ejemplo, uno de los genios de la salud? ¿Qué dijo? Hipócrates. Que tu medicina sea tu alimento sea tu medicina. Allí se reduce todo. Por eso les dije, yo no voy a hospitales, no conozco ese hospital de afuera, no me lo conozco, yo no voy.
No necesito, ni mis hijos. Hechos y no palabras. Porque yo empecé a llevar a cabo una alimentación natural. Ayunos. Al principio les dije que hacía muchos ayunos. Yo, semanas, comía muy poco yo. Estaba tan delgado. Me empecé a purificar con de las toxinas. El ayuno es una herramienta genial. ¿Ya? Bueno, de hecho que los judíos también lo practican. Todas las religiones practican, pero ellos secuestraron nada más esa sabiduría de el ayuno no tiene que ver nada con religiones. ¿Ya? Mahoma ayunaba, Sócrates ayunaba, todos ellos ayunaban porque sabían que era una herramienta para desintoxicación. Y yo lo he pasado mucho tiempo ayunando, ¿ya? Y me empecé a desintoxicar. En Europa lidiando con enfermedades y en Mesoamérica disfrutando de la naturaleza. Imagínate, en Mesoamérica, los aztecas eran los aztecas de la naturaleza. Pero ahí se sumergieron los españoles para manipular. Por eso es momento de retornar a la naturaleza y no creer las fábulas sionistas. Los sionistas son los que crearon las enfermedades. Por eso dice Dios te mandará plagas, enfermedades, caos, destrucción en el libro de Éxodo. Si tú no cumples la palabra de ese Elohim, de ese Dios, Él te mandará las plagas de Egipto. ¿Qué dice? Tisis, carbunclo, no sé qué cosas más te dice ahí de tipo de plagas que ese Dios. Pero ya sé, ¿cómo no te va a estar mandando? La ignorancia es lo que te manda las enfermedades, porque no sabes que lo que estás consumiendo, las hortalizas, las frutas, ya están llenos de pesticidas. Eso es ese Dios. La ignorancia es ese Dios. ¿Por qué no te depuras? No haces ayunos. Ahora no te digo yo que hagas ayuno como un religioso, que se arrodilla, como un cristiano. Los judíos también ayunan, por ejemplo, en el 17 de Tamuz, cada fecha, el 10 de Tebet, van a ayunar. Ya creo que vamos a ingresar al 10 de Tebet, ahí también van a tener su ayuno ellos, en su colectivo judío. Los islámicos también ayunan, pero su ayuno de ellos es para hacer teshuvá, es decir, para arrepentirte. Para mí no tengo que hacer ninguna teshuvá, nada de arrepentirme yo. Lo que hago es desintoxicarme, depurarme de las toxinas para mantener sano este templo de Dios, templo de lo sagrado. Eso es, tienes que cuidar de ti mismo. Entonces, no necesitas médicos ya. ¿Para qué? Ellos quedarían en último nivel, ellos vendrían a hacerlo ya lo secundario ya. Acuérdate de esta frase de Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. No las medicinas, no las pastillas, no las vacunas, nada que ver. ¿Tú crees que yo estoy más sano que los que se han vacunado? Mis bebés, tengo 2 niños. El niño que tiene 5 años nunca fue al doctor. No conoce doctora, no conoce vacuna. Lo único que conoció médico es cuando nació, porque pasó mi señora para dar a luz. Pues. Lo único. Pero ahí yo no he ido al hospital más, ni a clínica, ni nada de ello. ¿Para qué? Si es sanito. Por eso es importante, y vas a ver que si tú cambias esa perspectiva, dejas de creer en ese Dios, ya no vas a estar yéndote a los hospitales. Ese Dios es el culpable, creencia de ese Dios que te instalaron Jehová, que te castigará los pecados, las enfermedades. Es el cuento de ese Dios. Por eso viven los cristianos en el hospital. Por eso los cristianos andan pensando que el castigo de Dios viene, el infierno, y ese mismo... tú vas a los hospitales, están todos los cristianos allí, creyentes en Dios. Ese mismo Dios les castiga porque ellos aceptan que les castigue. Y porque andan en la ignorancia, no se cuidan su salud. Porque dicen, bueno, si la autoridad le dijo, la autoridad, todo viene de Dios, entonces por lo tanto yo me vacuno porque lo dice Dios. ¿Pero qué Dios? Dios de la oscuridad, al que desenmascaró Yeshua, el Dios de este mundo. Ya hemos hablado muchas veces de que la frase que yo lo encuentro que es trigo, de todo ese libro que es trigo y cizaña, del Nuevo Testamento, porque ya ese libro también es de Constantino mezclado verdades y mentiras, donde dice Yeshua, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz de Cristo. ¿Y qué es Cristo? La verdad, el amor, la unidad, la sabiduría. Ese eres tú, esa sabiduría. No la ignorancia. La ignorancia es creer
que te hacen dependiente y te dicen, sujétate a las autoridades, porque todo viene de Dios. Entonces sí, este médico es el genio, tiene la razón, tengo que vacunarme porque él tiene la verdad. Entonces no puedes cuestionar por qué ya te bautizaron, te enceguecieron tu luz, tu verdad. Te quedaste como un adoctrinado nada más. ¿Se da cuenta? Entonces es importante empezar a pensar como ser humano de luz. No seguir en esas fábulas religiosas. Yo les digo con hechos, señores, con hechos. Mi vida ha cambiado totalmente cuando dejé todas las religiones y entiendo ahora que yo soy Dios, yo creo mi realidad, yo me hago responsable. Ya no sigo maldiciendo a la gente. Ya no sigo diciendo que yo soy el Hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en mí, que ellos son hijos del diablo. Ya no, para mí todos somos hijos de Dios, ahora que están confundidos. Que el mismo grupo, las inteligencias espirituales negativas, los draconianos y todos ellos quieren tener su granja. Y ellos están dormidos, es otro tema. Pero no lo veo desde el enfoque que el cristiano, no, que ellos son hijos del diablo y yo soy hijo de Dios, el Espíritu mora en mí, por tanto yo soy el elegido. Y te hace sentir superior, a veces lo miras a menos a las otras personas. ¿Cierto? Eso es la división de la religión. Y más aún si vas al judaísmo, hemos hablado. Es importante entender que todos somos los genios. Tú eres ese genio, empieza a despertar. Ese genio de luz eres tú. Imagínate, si a mí cuando yo era pequeño, todos me tenían por tonto. Por tonto, porque la oscuridad te quería someter, esclavizar, ¿no? Tú seas dependiente de siempre del mundo religioso. Hasta en la escuela te adoctrinan para... Yo no, por ejemplo, en mi caso, yo no era buena para las matemáticas en la secundaria, ¿ya? Cuando estudiaba yo no era bueno para las matemáticas y me decían, mira, si no sabes las álgebras, la trigonometría, eres un don nadie. No eres genio. No eres genio, entonces por lo tanto me separaban a mí porque no era bueno para las matemáticas, pero sí era bueno para explayarme, para comunicarme, eso no tenía tanto valor. Entonces me tenían como el ignorante. Ese es el sistema educativo creado por el sistema prusiano de Rockefeller, que adoptó Rockefeller el sistema prusiano, entonces se separa. Y hay una frase, por ejemplo, donde no es de Einstein esa frase, no es de Einstein, pero él lo tomó, donde pone, por ejemplo, una parábola en el sistema educativo. Un árbol, que tienen que subirse a un árbol, ¿ya? Está, por ejemplo, un pez, un mono, un elefante y así varios animales. Y el que sube ese árbol es un genio. Gana en esa meta. Empieza el examen y gana el mono, porque se subió al árbol, es un genio. Versus el elefante, perdió y todos eran brutos, todos ignorantes. Igual el sistema educativo. Igual me implantaron a mí diciendo, no, tú no eres bueno en las matemáticas, no eres bueno en la trigonometría, entonces por lo tanto, apartadito, eres un ignorante nada más. Me hicieron sentir mal. Pero después cuando vi de otro enfoque que yo soy bueno en otra área y tú eres bueno en otra área, todos, por eso somos como el Adán Kadmón, el cuerpo humano, que cada uno tiene su función para trabajar interdependiente, pero no dependiente. Hay que diferenciar qué es dependiente e interdependiente. Ya, el dependiente vives como seguidor oveja a su pastor. Allí nomás su pastor lo que le dice es la verdad y él pelea desde esa verdad. Eso mismo hace el judaísmo. Por eso están matando allí en el Medio Oriente. Porque ellos dicen, no, ese librito es la verdad y por lo tanto, aquí dice la profecía que Dios nos entregó esa tierra que fluye leche y miel, que se llama Israel. Entonces, dentro de ese librito eso es su verdad y por lo tanto ellos están adoctrinados nada más y van y hacen guerra, luchan y matan y no aman a su prójimo. Aman a ese librito. Ese librito es una falsedad. Un invento de esos dioses falsos para el caos. Esa es la ceguera. ¿Se da cuenta? Y qué bueno que muchos estén despertando acá ya. Muchos estén despertando. Muchos despertando acá. Si no maldicen, hasta palabra de juicio para el congregante. La hija del Dios Altísimo. Así es, hija del Dios Altísimo. Muy excelente la percepción que tiene usted. Si no maldicen y hasta palabra de juicio para el congregante. Sí, muy de acuerdo. Por ejemplo, hace poco yo conversando con un amigo que dejó el cristianismo. Ya no quiso hacer nada, no quiso ser cristiano él porque se dio cuenta que no cuadraba muchas cosas como estamos comentando acá. Entonces el pastor le dijo, Señor,
Si usted no sigue a Dios, se aleja de la protección de Dios, de nuestra iglesia, ¿qué le va a pasar? Dios ama y también castiga. Dios es fuego devorador y también es amor. Ya te está manipulando con ese librito, con esa palabra que es de Dios supuestamente para ellos. Entonces, si no haces esto, te va a pasar un castigo. Te va a pasar un castigo, puede que te rompas la pierna en un accidente, vaya manejando tu movilidad, te pasa un accidente y te va a castigar Dios porque ya tú te alejaste de su camino. Y como él era muy investigador, no le creyó al pastor, ahora es libre. Hasta le pidieron, dice, él está a cargo, él tiene su emisora radial, ¿ya? Entonces le pidieron que con su emisora radial que done una parte de la plata, del dinero, para que esté bien con Dios, decían ellos. Entonces él no creyó en eso y se alejó de todas esas religiones. Versus también, conozco personas que han sido crédulas y que el pastor y sus congregantes le han insertado el temor, diciendo, mira, si te alejas de esta iglesia, Dios ya no te va a proteger porque no estás en la cobertura de Cristo. Por lo tanto, te va a pasar un castigo para que vuelvas a su palabra. Y la creyente, como era tan adoctrinada, se quiso rebelar un tiempo y se fue y justo estaba manejando su movilidad y se accidenta y se rompe la pierna. Se accidenta, le pasa un accidente en la pierna. Y ella lo asoció a la idea que el pastor le dijo, oh, tuvo la razón el pastor y por eso me accidenté con mi pierna. Total, no entendió que ella le insertaron ese miedo, esa palabrita, y la palabra es vida, recuerden, es una semilla que se va creciendo, después echa flores, echa raíz. Ella creyó y se reveló, se concretó ese acto. Ese temor le llevó a la acción y le pasó ese accidente. Esa palabrita, recuerda que es una semillita, la que te insertan, ese temor, y ese va como una planta, formándose y después echa frutos. Y se vuelve más fuerte ese temor. Y ese temor ya se llega a concretar en tu vida. Por lo tanto, esa señora se enfermó, y se golpeó la pierna, se accidentó. Y volvió llorando a la iglesia. Llorando, diciendo, perdóname Cristo, Señor. Se arrodilló y se humilló ante Dios porque le creyó al pastor. Y yo también les puedo decir desde mi vivencia personal, yo cuando era cristiano, cuando ya quise alejarme ya de la iglesia, porque me acuerdo que de esa iglesia que yo era cristiano, se fusionaron después con la idea del pastor, se convirtió al mesianismo, porque ese pastor también era buscador de la verdad, se convirtió al mesianismo, y después de ser mesiánico como un año, se empezó a convertir al judaísmo. Me acuerdo que viajó hasta Argentina a traer libros del judaísmo, todo empezó a utilizar su talit, su tefilín, hizo la Brit Milá y se convirtió a judío. Entonces, muchos se retiraron, que eran cristianos, muchos se retiraron de ahí de él porque le decían que estaba con el judaísmo, porque muchos cristianos no creen en el judaísmo. Se fueron. Me acuerdo que él también estudiaba la Kabbalah. Estoy hablando hace 20 años atrás, un poco más de 20 años atrás. Entonces, en ese tiempo yo quise alejarme y él me dijo, ese pastor, que ya era mesiánico en aquellos tiempos, me dijo, mira, si tu hijo te vas de esta comunidad, porque ya no decía iglesia, sino decía comunidad, ya estaba entrando en la mentalidad judía, ¿ya? Te alejas de esta comunidad, Dios ya no te va a proteger de la misma manera que estás ahora. Mira, estás bendecido, estás sano. Imagínate que Dios también es fuego consumidor, te va a perseguir las plagas de Egipto. No te alejes. Y yo creía en aquellos tiempos, porque todavía estaba adoctrinado. Yo creía, sí, verdad, Dios me ama, pero también es fuego consumidor, decía yo. Y lo creía así tan literal. Y ese temor mismo hizo que yo retorne a esa iglesia. Y me acuerdo que nos hicieron comprar el libro del Código Real, que hay un libro mesiánico, que ya tiene hebreo y castellano, no sé, de hecho que algunos conocen, habrán pasado por eso también, ¿no? Han pasado seguro por eso, diversos libros mesiánicos. Y después me acuerdo que ya cuando él se convirtió al judaísmo, porque él ya hacía el Shaharim en Harbit, él nos dijo, este libro ya es pagano, ya el Código Real. Así que suelten ese libro, ahora les vamos a entregar el Talmud, el Midrash, el Sidur, gradualmente a medida que van creciendo. O sea, a menos que ustedes quieran ser Benei Noach, vamos a separar los Benei Noach y los que se quieren convertir al judaísmo, hacer la Brit Milá y todo el proceso. Entonces yo un tiempo dije, como no conozco del judaísmo,
Primero seré Benei Noach, le dije, por un año, voy a ser Benei Noach. Y yo fui Benei Noach un año. Me sumergí, pero dije, no, no, algo no está bien, acá yo quiero ser más acercarme a Dios, decía yo. Yo quiero acercarme más a Dios. No quiero ser Benei Noach. Yo quiero ser el elegido de Dios. Pensaba como ellos ya. Imagina que estaba en ese entorno. Entonces yo también pensaba como ellos. Quería ser el Sadik, el justo. Entonces empecé mi proceso a la conversión al judaísmo, que era un proceso. Tenía que cumplir Shabbat y todo ello. Y como estaba trabajando en aquellos tiempos, imagínate, en el Shabbat tú no puedes trabajar. Entonces ahí fue una... Me acuerdo que también empezaron a aprender hebreo. Vino un maestro de hebreo y todo ese tema. Me complicó y un tiempo me alejé. Ya, me alejé, pero imagínate mi cabeza cómo estaba. Una locura de tantas doctrinas, tantas información. Y después ya ingresé, estoy hablando un tiempo más, ingresé de nuevo al mundo de la Torá y de ahí sí no lo solté. Me compré diversos, el Sidur, el Talit y todo y empecé el proceso ya, con los amigos sefarditas. Y de ahí empecé mi mundo de la Kabbalah. Y llegó un momento en que estoy acá hablándole de esta manera a ustedes, porque antes yo le hablaba de Kabbalah, de Torah, de Dios, de Hashem, para los amigos que me están siguiendo en Facebook, de hecho que han visto mi proceso también, y que he estado con sabios acá del sefarditas, más que todos sabios sefarditas, de diversos países, compartiendo por las redes sociales y en físico también practicando las festividades. Pero ahora dejé todo ello, y les digo la diferencia. En aquellos tiempos cuando practicaba la Kabbalah, Shabbat, diversas festividades, porque yo no era infalible en los Shabbat. Todos los Shabbat, a partir que se oscurecía, bajaba el sol y el día viernes, ya empezaba yo con la apertura del Shabbat, a esperar a la novia del Shabbat. Yo esperaba ya, a encender la vela, etc. Y era imparable como ese estudio del Zohar, la Torá, todas las parashá, los memorizaba. Todo así, un alumno radical, así. Porque yo me quería sadik ya. Es decir, yo soy del pueblo elegido, yo lo vivía. Yo vivía esos eventos. Entonces, por eso les digo con experiencia que aquellos tiempos, pero también había caos. Como ya les mencioné anteriormente, por ejemplo, yo mismo creaba mi caos y mis milagros. Pero yo lo entendía desde la perspectiva 3D. Antes yo decía, Dios es el que crea milagros y Dios es el que crea bendiciones. Entonces yo le tomaba un Dios externo. No, para mí, yo no tenía el valor, el poder, sino que Dios le tenía el poder, un ser externo, le daba valor. Pero me di cuenta que el poder tenemos nosotros, no es un ser externo. Nosotros somos Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por lo tanto, desde allí empecé a crecer, revolucionar, dejé todos los dogmas. Y no fui solo yo, porque también vinieron fuerzas. Me acuerdo que ya tiene más de un año atrás, donde vinieron a visitarme fuerzas especiales, espirituales. ¿Cómo podría decirle? Fuerzas metafísicas, podría decirlos. A los religiosos lo llaman ángeles, que vinieron y ellos me liberaron, me ayudaron a liberar, también me encaminaron. Por eso dice, en la metafísica, en donde te enfocas se expande. Y el Talmud lo dice, sino que muchos no lo quieren ver. Dice, a donde quieres ir, ellos te llevan. Si te quieres ir por el buen camino, los malajim, ángeles del bien, te encaminarán, que son las energías, que empiezan a controlar tus sueños. Porque en mis sueños a mí me empezaban ellos a enseñar, a influenciar, porque yo me enfoqué en buscar la verdad. ¿Quién es el verdadero Dios? Versus el que se enfoca en creer en ese librito, lo defiende, los ángeles lo van a empujar allá también. O las energías, porque ya recuerda, cuando hablo de ángel, no necesariamente lo estoy hablando en términos religiosos, sino ángel significa malaj, emisario, enviado. Un ser humano también es un ángel, le puedes llamar como un ángel. Si alguien te viene a dar una palabra de luz, sacarte de una confusión, ese es un ángel que te habló una verdad. Ahora hay ángeles del mal también que te van a venir a confundir. Ya les dije, esos ángeles están en la cuarta dimensión. Los maestros de diversas religiones que están para ahí adoctrinarte y decirte que tú viniste a este mundo a rectificar, a liberarte de un karma, etc. Eso son mentiras, no existe eso. Existe para el que se dejó engañar, ¿sí? Y yo viví aquellos episodios también. Yo viví el infierno en mi mundo, con problemas, con brujerías y todo ello.
Peleé con muchos brujos yo, una batalla, tal como Moshe con Balán, lo mismo yo. Yo me sentía Moshe. Cierto, ¿verdad? No es fábula esto. Yo me sentía el Moshe y me acuerdo que yo agarraba los 72 nombres de Dios y lo visualizaba. A las 3 de la mañana me levantaba la Tikkun Nefesh y lo hacía. Tikkun Nefesh. Y en ayunos todavía yo ayunaba 3, 4 días leyendo los Zohar y todo ello. Y sí ganaba batallas, tal como lo hace David en la historial de David. David ganaba batallas y perdía batallas. Igual yo ganaba y perdía batallas con los brujos. Los brujos me atacaban, pero yo también en mi inconsciente estaba haciendo brujería porque yo estaba maldiciendo y bendiciendo con los mantras que hacía. Por ejemplo, memorizaba los salmos. Hay salmos, por ejemplo, para atacar al enemigo y salmos para bendecirte. Yo tengo esos libros. Hay salmos, por ejemplo, el 91 es para destruir a la Sitrajara, al Satán. El Salmo 91, ustedes saben. El Salmo 94, por ejemplo, es para aniquilar a la fuerza del mal. Y así sucesivamente el Salmo 3 es para bendiciones y así cada salmo. Igual que los 72 nombres de Dios, porque si tú visualizas el 71 nombre de Dios o haces un yihud, también es para liberarte del karma, para bendecirte, para vencer a los brujos, etc. Eso lo hacía yo. Pero como yo estaba creyendo en esa idea, entonces yo atraía. Recuerda que tú eres la ley de la atracción. Todo lo que piensas, empiezas a visualizar y atraes, como la causa y efecto. Por eso viví tanto caos. Pero siempre decía, bueno, yo tengo que rectificar y tengo que pagar el karma en este mundo porque mi vida pasada hice algo malo. Por eso tengo que ser castigado, decía. Tengo que hacer un tikkun. Y por lo tanto, para hacer teshuvat, lo que tengo que hacer es ver las letras hebreas y a través de eso me perdona Dios. Está viviendo en la 3D. ¿Se da cuenta? Pero cuando empiezas a ver de un mundo más avanzado, no tienes que hacer nada de ello. ¿Qué tienes que hacer? Hacer el bien. Acción. Acción. No teoría. Acción. Esa es la verdad. Ya les dije que el rabino dice, no hagas lashon hará. Pero él está haciendo todo el día lashon hará. O sea, medias verdades. Hay una de las leyes de la Kibalión, por ejemplo, de las leyes de la Kibalión dice, todos son semi-verdades en este mundo, dice 3D. Esa es la herramienta. Recuerda que Hermes Trismegisto es el mismo Enki, el que dio las herramientas para liberarse a la humanidad. Él habla de las 7 leyes de la Kibalión. Una de ellas dice que todas son semi-verdades. Y eso utiliza el rabino. El rabino dice, Señor, y te da un libro bueno, puede ser el Talmud, puede ser el Midrash, hay diversos libros de la Torá, de cada sabio, ¿ya? De cada sabio. Y ahí te va a decir en una parashá completa, porción semanal, parashá completa, porción semanal, te dice, Señor, no hagas la Shon Hará, para que Dios no te castigue, para que Dios no te maldiga, etc. Y el adoctrinado, sí, verdad, no hablo la Shon Hará, él está sumiso, no habla nada, por el temor que Dios le va a castigar. Pero él está diciéndote la media verdad, lo que te dice Hermes Trismegisto. Él te dice una media verdad para que te someta a ti con su palabra, su teoría, pero él no está haciendo eso, no está cumpliendo. Lo investigas, él todo el día maldiciendo, 3 veces al día maldiciendo en su amidad. Y si lees todo lo que corresponde al Sidur, cientos de maldiciones, tal como el brujo. ¿Cómo te puede hablar algo él si no lo cumple? Hechos sino palabras. Por eso les digo acción. No solamente teoría, eso es el rabino, teoría nada más. Porque te quiere engañar, te está contando las medias verdades de lo que dijo la ley de la Kibalión. Todos son semiverdades. Tú tienes que estar en lo neutro. No creerle al rabino, pero sí investigarlo. Hay partes que te va a decir el rabino verdad. Hay partes, y está dentro de él también su mundo entre el trigo y la cizaña. Entonces vas también al cristianismo y algo tiene la verdad del cristianismo. Tú te vas al Islam, tiene algo de la verdad también. Entonces vas investigando la Kabbalah, la Torá, el Talmud. Ya les dije el Talmud, la verdad. Por ejemplo, el Talmud dice, los ángeles te ayudarán a encontrar el camino correcto si te encaminas al bien. Y si te vas por el mal camino, también los ángeles llevarán por el mal camino. Igual que lo dice la ley de la atracción. En todo lo que te enfocas se expande. Lo mismo, sino que en diferentes lenguajes. Por eso habla también del lenguaje de las ramas.
70 interpretaciones diferentes, pero apuntan a lo mismo. Eso se hizo en la Torre de Babel. Babel. Cuando hablamos de Babel, por ejemplo, hablamos de confusión, la herramienta de los draconianos y sus maestros vendrían a ser los Anunnakis. Ellos crearon la división de 70. Recuerda que crearon en el momento de la división 70 lenguas, 70 idiomas, 70 religiones, 70 filosofías, 70 maneras de ver la vida, para que fácil sean divididos la humanidad. Entonces, al dividir, ellos vencen. Y te tienen peleando a la granja humana. Versus, si tú ves sobre todo eso, encima de las 70 idiomas, asciendes al nivel crístico. Por eso hablan el árbol de la vida también, los 70, las 7 sefirot, el árbol de la vida. Recuerda que el árbol de la vida, y también lo decía Jacob. Jacob recuerda que habla de los 70 niveles de la escalera de Jacob, 70 niveles. Tú tienes que ascender de los 70 niveles para arriba, en las dimensiones de la perspectiva. La crística, ¿qué es? Si nos vamos al árbol de la vida, estamos con Jogma, Binah y Keter. Entonces, activas tú, Dat, tercer ojo, subiste por los 70 niveles, estás en un nivel crístico, la verdad más avanzada. Entonces, ahí vas despertando gradualmente, vas por encima de los 70 niveles de Seirampín, que es el árbol de la vida. Entonces, Seirampín es ilusión, es una mentira, pura manipulación, creada por estos seres que hemos mencionado, que viene a ser el mismo Babel, manipulación o confusión. Ahí está claro, señores. La confusión, 70 idiomas. Y los judíos se creen, no, que la palabra, el idioma hebreo sagrado es la palabra de Dios y los otros son todos Rasha. El quechua es Rasha, el aymara es Rasha, porque ellos de los incas, y tú vas a los aztecas, bueno, también tenían diferentes idiomas, también son Rasha ellos, malvados, paganos, herejes. Y ellos nada más son sagrados. ¿Se da cuenta? Eso es el invento para mantener el odio. Los 7 sefirot. Asciende al nivel crístico. La tríada superior. Ahí está lo superior. Así que muchos saludos. Le tienen miedo a ese Dios. Claro, Obed Silveira. Le tienen miedo porque no han conocido la verdad todavía. Le tienen miedo al castigo de ese Dios. No entienden que el castigo ellos mismos crean. Dios no castiga ni bendice. Eso lo haces tú, porque tú tienes un libre albedrío. Si tú crees en esa realidad de ese miedo, eso va a venir a tu vida. Tal como puse ejemplo, esa señora evangélica que creía que Dios le va a castigar y le apareció ese castigo. Se accidentó la pierna. Versus mi otro amigo que no creyó en los pastores y no le intimidó ese Dios, no le pasó nada porque él sabía que era Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, va a depender de tu potencial. Por eso ellos te quitaron el poder. Ellos te quitaron el poder, te mantienen como oveja. Por algo dice oveja, pues. Porque tienes que estar en el redil sometido. Así es. Tiempo de confusión. Eso, y se ha aumentado más el tiempo de confusión porque han creado más religiones, más dioses, más filosofías. Por lo tanto, yo les ya compartí con ustedes la información que tú eres el maestro. Tú eres tu maestro. No se sientan mal cuando dicen, no, Señor, tú no eres maestro. Yo soy maestro, Señor, de mí mismo. Yo soy Yeshua, yo soy mi propio Salvador. Por eso busco con intensidad la palabra. Del holograma. ¿Qué opinas? Vivimos en un holograma. Claro, saludo para Sosi. Claro, vivimos en un holograma. Holograma quiere decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Holograma es, hay una marca original, ¿ya? Estoy respondiendo a Sosi 90. Dice, ¿qué opinas? Vivimos en un holograma. Sí, el holograma, ¿sabes cuál es? La quinta dimensión es el original. La luz primigenia, el amor, la unidad, la salud infinita, etcétera. Todo lo bueno. Todo el verdadero Dios. El holograma viene a ser la réplica o copia de esa marca original que es la luz primigenia. Hicieron un mundo artificial. Tal como una zapatilla, imagínate, original, le hacen una copia similar, pero con algunos defectos. Eso es el mundo 3D versus el quinto D. El mundo 3D es la réplica, pero donde está la dualidad. Tiempo bueno, tiempo malo, la muerte, la destrucción. ¿Por qué esos dioses crearon este mundo artificial? Que todo es mente, el mundo es mental, lo dice también
Enki, el mismo Metatrón conocido en el judaísmo, y Hermes Trismegisto, conocido en la Kybalión, que es el mismo Metatrón, hay que tomar en cuenta. Entonces, ese es el holograma, la réplica que crearon esta dualidad, donde te dice, por la gente religiosa cree que existe que Dios manda a matar, cree que Dios te manda pestes, enfermedades. Eso creen ellos en ese mundo. Pero para mí no, Dios no crea eso. Eso crean los mismos hombres nada más. Como ya mencionábamos, envenenan la tierra, el agua, el aire con la chemtrail, etcétera. Ellos mismos lo hacen. No es Dios. Ellos son los secuaces del Dios de esta oscuridad. ¿Cierto? Y sobre el domo, sí, también le podemos ver de esa manera. El domo viene a ser una protección. Se dice que hay filosofías, por ejemplo, que crearon este mundo ellos, este mundo 3D, y para vivir menos inyectaron el oxígeno, porque antes nosotros respirábamos el nitrógeno. Si ustedes investigan, el nitrógeno tiene el poder de mantener joven a tu cuerpo, porque te mantiene de cierta manera frío, ¿ya? El nitrógeno. Entonces antes respirábamos nosotros sin nitrógeno, por eso la humanidad vivía antes del diluvio miles de años. Pero después insertaron dentro de ese domo el oxígeno, y el oxígeno corroe, ¿ya? El nitrógeno, angidiosa, investiga sobre el nitrógeno. Yo también voy a compartir un post sobre eso. Si tú investigas el nitrógeno, antes nosotros respirábamos eso, ¿ya? Y por eso vivíamos cientos de años. Si usted va al misma Torá, a la misma Torá, dice que en el Midrash y todos los libros, y si vas a los libros sumerios también, que el hombre, Adán, vivía miles de años, 900, 800 y otros miles, ¿ya? Porque respiraban el nitrógeno. Y aparte de ello, no estaba contaminado como ahora el agua, el aire, el chemtrail y todo, y hasta la comida, las verduras. Entonces, todo ello fue la manipulación de ese Dios Elohim que creó a partir del diluvio, para que no se pueda revelar la granja. Entonces, cuanto vive menos, más fácil es someterlo porque lo van reseteando. Pero ¿qué pasa si no le pueden resetear? Vive miles de años, ese hombre va a tener la capacidad de evolucionar. Ellos querían someterlo y por eso crean lo que mencioné. ¿Ya? Saludos, entonces investiguemos sobre el nitrógeno y nos damos cuenta que el nitrógeno tiene la capacidad de extender la vida, por lo menos de tu cuerpo físico. Sabemos que nosotros somos inmortales, nuestra alma etérica es inmortal, pero tu cuerpo físico se extiende más tiempo, ¿ya? Miles de años con el nitrógeno. Los dones. Bueno, los dones vienen a ser los talentos, pues, los talentos de cada uno. Como ya mencioné, por ejemplo, usted tiene el talento de ser comunicadora. Pero si tú vas al cristianismo le van a asociar, no, que tiene una capacidad para ser pastora, porque se explaya, habla en público. Entonces le van a decir, tu don es ser pastor. Pero su don es hablar. Ahora, él va a tener la capacidad de utilizar para bien su poder del habla. Y eso está asociado al planeta Mercurio, desde la astrología cabalística, ¿ya? Ese don. Y así. Poder de sanación, también hay algunos que están asociados a Rafael. Por ejemplo, el ángel Rafael dice que es sanador. Pero todos tenemos el poder de sanarse. La sanidad es, recuerda, personal, individual. Yo puedo sanarme a mí mismo porque recuerda que tú despiertas tu maestro interior y entiendes que debes comer saludable, entiendes que debes pensar siempre en positivo y visualizar ese evento que eres un ser saludable. Por lo tanto, siempre va a estar saludable. ¿Ya? Tú eres ese doctor, tú eres ese médico que se cura. Recuerda siempre esa frase de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Allí está, todo se reduce allí. Y más encima, si tú eres un ser con paradigmas positivos, te inyectas, por ejemplo, este mantra, puedes repetir: soy un ser saludable. Recuerda que el poder de la palabra crea realidades. Soy un ser saludable, soy un ser con potencial enorme, soy un ser infinito, soy un ser de muchas riquezas, etcétera, pero en el ahora. Entonces vas proyectándote eso y visualizando, gradualmente vas creciendo. Ese es el poder del subconsciente. Tú eres ese médico, activar tu médico interior. Y a la acción es comer saludable y saber dónde están todos los venenos que nos te han inyectado a través del clima, y ya está inyectado, como les mencioné, el veneno para vivir menos en el oxígeno. Antes vivían miles de años con el nitrógeno, después con el oxígeno, se redujo el tiempo de vida para que no se subleve la granja.
después del diluvio. Eso lo hicieron los Anunnakis con todo ese grupo de Elohim. Elohim viene a ser dioses, ¿ya? Que ya mencionamos, los Anunnaki, los draconianos y todos los seres de la oscuridad. Así que muchas gracias por su tiempo y vamos a seguir compartiendo información sobre diversos temas, ¿ya? Saludos, saludos para todos. Y gracias por su tiempo.